ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará, con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuida, se enseña, se sostiene. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Postrarme ante tu altar, Señor. Familia 2026. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará, con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará, con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios.
Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. De tu altar, Señor, y no mirar atrás. Tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz.
adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla,
es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bota precioso, Senhor, bota maravilhoso, meu Rei. Danke, Jesus, danke, Padre Celestial. Passa bota grande, bota precioso, Papá. Danke, Pai precioso, mainta, Senhor. Padre Celestial, está nossa aqui, meu Rei. Para alabar, para glorificar, awe mainta, Senhor. Dá privilégio para dona nossa, awe mainta, Senhor. Para nos portar aqui na awe mainta, Senhor. Para bendicionar o nome, Senhor. Para alabar, para glorificar, awe mainta, Papá. Danke, Rei, danke, Jesus, aleluia. Começa a agradecer por Deus, awe mainta, aleluia. Está precioso, está maravilhoso. Começa a agradecer Deus, Pai precioso, mainta, Papá. Caminha lá legal a nós, dia we mainta aleluia kamida bopola lanta we mainta pa bopola kinang aleluia começa a agradecer Deus passo Deus está precioso não Deus está maravilhoso aleluia comece a adorer bon Dieu matin começa a dire bon Dieu merci matin pour grâce li pour l'amour pour sagesse li ba ou matin quand on capable lever matin pour capable adorer bon Dieu começa a parler avec bon Dieu matin começa a dire bon Dieu merci parce qu'il faut lever matin c'est une grâce c'est pas payer pour ça mais c'est une grâce, bon Dieu, fait au matin, alléluia. Começar a lavar por Deus, awe mainta, alléluia. Agradecer Deus, awe mainta, alléluia. Camida bo pola lanta, awe mainta, alléluia. Ta misericórdia de Deus, alléluia. Camida bo não apaga nada para esse, alléluia. Ta misericórdia, Deus adonabo awe mainta. Começar a lavar por Deus, começar a agradecer Deus. Pai precioso, mainta, alléluia. Tem opi que lanta, awe mainta. Na no pola, alléluia. A bota precioso, Deus adonabo, misericórdia, aleluia. Camida não tá passando botar bom com o outro na, ou botar milhão com o outro na, o mainta, meta por misericórdia, aleluia. Começa a agradecer Deus, aleluia. Padre, danke, Senhor, danke, Pai precioso, mainta, Jeová. Camida balega lá nossa, o mainta, Senhor. Nós não apaga nada, PC, aleluia. Por tu misericórdia, Padre, por tu compaixão, o mainta, Senhor. Danke, Padre celestial, danke, mi Rei, aleluia.
aleluya. Camida va permitir-nos, Senhor, la wemainta, papá, para nós por aqui, Senhor, para lavar, para glorificar, Senhor, para botar grande, botar precioso, Senhor. Oh, mi rei, nós te adoramos, a wemainta, nós te adoramos alabanza, wemainta. Solo tú mereces alabanza, solo tú mereces honor, la wemainta, mi rey. Hasta un pueblo, papá, delante de tu presencia, Senhor, nós te adoramos, mi rey, nós te glorificamos, santo nombre. Pasa botar grande, botar precioso, botar maravilloso, botar real, mi rey, aleluya. Danke, mi Jesús, aleluya. Danke, Padre, danke, Jesús de Nazaret, para todo lo cual va haciendo para nos. Aliva de cruz Calvario, mi rey. Awemainta, Señor, botar real, botar precioso, botar vivo, mi rey. Botar de tumba, awemainta, botar vivo, Señor, mi rey. Pensei, Señor, nos está adorando, awemainta, nos está adorando alabanza. Danke, Jesús de Nazaret, danke, mi rey, aleluya. Oh, botar poderoso, mi rey, aleluya. Camida va a avisar, Señor, botar vaya, aleluya. Bota laga Espíritu Santo, aleluya. Awemainta, Señor, Espíritu Santo de Dios, une junto con nosotros, awemainta, aleluya. Para nos por alababo, para nos por glorificar vos santo nombre, aleluya. Danke, Tata, danke, you, danke, Espíritu Santo de Dios. Paso babisabo no talaga nos huérfano, Dios. Awemainta, Señor, atanos aquí, mi rey. Ata mil humana, awemainta, Señor. Cada vida que te awemainta, Jesús. Cada caballero, awemainta. Cada dama, awemainta. Cada joven, awemainta. Cada niño, awemainta, mi rey. Oh, bendición a una manera especial, Señor. Nanta dibu, mi rey. Nanta dibu, oh Dios, aleluya. Bendición a una awemainta, Señor. Oh Dios, bota grande, Señor. No tiene como tu Dios. No tiene manera, mi rey, aleluya. Bota único Dios. Bota único Salvador. Bota único Dios, awemainta, Señor. Besei, Padre. Nos está adorando. Nos está adorando alabanza, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, precioso, daro Dios. No, Dios está real, aleluya. Alabamos Dios, awemainta, aleluya. Exalte a wemainta. Está único Dios. Está único Salvador. Uno tiene otro Dios, a wemainta, aleluya. Glorifica a Dios su nombre. Done alabanza, wemainta, aleluya. Toca a Dios, a wemainta, aleluya. Toca a Jesús, a wemainta, aleluya. Está pasando, a wemainta. Toquele a wemainta, aleluya. Oh, de nombre de Jesús, aleluya. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Alabanza a Jesús, aleluya. Alabamos Dios, awemainta, aleluya. Esa Señor cubre, awemainta, aleluya.
Oh Dios de gloria, danos aquí, Señor. Oh mi rey, aleluya. Mostranos, Señor, oh Dios, aleluya. Que vos estás haciendo de nosotros, Wemainta, Señor. Oh Dios de gloria, aleluya. Vos estás precioso, Señor. Vos estás maravilloso, mi rey, aleluya. Vos estás grande, Padre. Vos estás maravilloso, Señor. Atanos aquí, mi rey. Atanos aquí, oh Dios, aleluya. Eso que estás seguindo con nosotros, Señor. Cualquier camino por la Wemainta, Señor. Oh bendición de una manera especial. Vas a botarnos, Dios, Padre. Botarnos todo, Padre. Bota tu cos para nos a Wemainta, Señor. Besei, papá. Nos sabían aquí, ma Wemainta. Para nos alabar, vos, Señor. Para nos glorificar, vos, santo nombre, la Wemainta, aleluya. Láganos lanta para la Wemainta, aleluya. Comienza a alabar, Dios. Al sabomán a Wemainta. Comienza a clamar a Dios, aleluya. Pasa Dios grande, está precioso, está maravilloso. Oh, goza de presencia de Dios a Wemainta, aleluya. Precioso, danos Dios, aleluya. Maravilloso, Señor, aleluya. Dios bendición mi hermana. Que anda viva, da su nombre. Oh, gloria a Dios, a Wemainta, aleluya. Agradecido Dios, a Wemainta, pasó está precioso, está maravilloso. Amén, gloria al Señor. Nos está la gaya hermana Dilia, que es lectura de palabra. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Y al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor, contento de estar aquí en la casa de Dios, adorando y dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Busca en la palabra Isaías 43 en esta mañana. Bendito y alabado es el nombre del Señor. No deje de alabar a Dios. Usted que está en casa, Isaías 43, 11. Gloria al nombre del Señor. Isaías 43, 11. Poderoso es el Cordero de Dios. Pero siga adorando, exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Él se mueve en medio de las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Recuerda que la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Así que exalta el nombre del Señor en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos.
aún los caldeos en las naves de las que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Demos gracias al Señor por su palabra, porque eres Dios, eres Dios, eres Dios, aleluya, eres nuestro Rey, nuestro Redentor, aleluya. Dale la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tus palabras son verdad, son vida, Dios amado. Ayúdanos a entender cada día, Dios, tu palabra y a ponerla en práctica, Señor, todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios sigue bendición al manadilia para el precioso lectura de palabra de Dios. Van canta para Dios a Wemainta, cual mana María Mercela con nos. Gloria a Jesús, maravilloso Dios, gloria a Dios. Alabanza, Señor. Alabanza, Dios, aleluya. Dios bendicionar mi hermana. ¿Quién está viva? Y en su nombre. Nos van a cantar con gozo, Wemainta, delante de presencia de Dios, amén. Nos ora presentar Dios y alabanza na Wemainta. Tata celestial, Dios de gloria, Jehová, delante de presencia, nos está continuando Wemainta, Jehová, aleluya. Oh, tata presentamos alabanza delante de trono, Señor. Oh, Señor, vina a nuestra danza, Señor, y nos canta con gozo, con entendimiento de vos palabra, Señor, aleluya. Oh, tata santo, y abrir ventana de cielo, Señor, y a derramar, Padre Santo, Señor, de vos gloria, de vos unción, de vos poder, y nos mirarán, Señor. Tata, dan que nos te amamos, Señor, aleluya. Oh, tata, de nombre de Cristo Jesús, aleluya. Dan que, oh Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado, ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay pues salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu
Espíritu Santo está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado y el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Hemos orado y ha bajado. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Estoy que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Oh, gloria a Dios, aleluya. Está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Hemos orado y ha bajado el poder de Dios. Alabando, aleluya. Amén. Y cuando así la presencia de Dios se representa, nossa hora é o poder de Deus. Amém, glória ao Senhor. Amém, nós temos uma na posita. Glória a Deus, aleluia. Gloria al Señor.
Amén. De tu morato over, hermana Iraida, alabanza al Señor y después puedes seguir canta. Gloria a Jesús. Amén. Dios me llama mi hermana, mi rompo cinta. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermana Iraida, vos cinta, sos gasopilla en alabanza al Señor. A ver, día de Señor, hermanos. Je dis à ces jours, Seigneur, bien-aimé. ¿Cuándo están contentos en esta mañana? Bueno, que contar la mañana. Gloria al Señor, amén. El día del Señor es día para alabar al Señor. Je Seigneur, c'est jour pour louer le Seigneur. Dar tiempo a Dios, Bye, aleluya. bon Dieu temps. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Bon Dieu soit la gloire. Contento de ver mis hermanos Moi content pour moi frère Maxime yo. en la casa del Señor, La aleluya. caille Seigneur. Amén. En esta, el 1 de enero, 1er janvier, tuvimos nuestro servicio especial, nous avons un service donde spécial. hemos repartido el programa Côté que nous partageons le programme là. y hemos recibido miembros nuevos, Nous amén. recevons quelques membres neufs. Había algunos hermanos que estaban de Il y a vacaciones. quelques frères et sœurs qui étaient en vacances. Pues en esta mañana queremos dar a estos hermanos Eh bien, matin, nous voulons frères et sœurs yo. su libro de programa Livre programme yo. y también esa tarjeta de membresía. Et aussi tout membre 4 membres là. Quiero pedir a mi hermana Elna pasar adelante, alabanza al Señor. Adora a tu Dios en esta noche. Adorez bon Dieu matin. Amén. Alléluia. Y amamos a nuestra hermana Argentina Pérez, Après le c'est Argentine que le Pérez. reconocemos como miembro en plena comunión de esta obra. Nous reconnaissons comme en pleine communion de l'œuvre ça. Alabanza al Señor. Hermana Elna le va a dar su librito de programa Elle n'a pas le livre programme y là. su tarjeta de membresía también. Alabanza al Señor. 4 membres li tout. Para que ella sabe las actividades Pour connaître activité yo. y puede estar presente. Amén. Porque ¿Cuál le dan la presa. bienvenida este año también como miembro en plena comunión? Alabanza al Señor. También tenemos a nuestra hermana Juberkis Jiménez, Nous gagnons c'est Juberkis. que también este año reconocemos como miembro en plena comunión. Alabanza al Señor. Nous reconnaissons lui tout comme en pleine communion. Y hermana Elna como líder de damas C'est elle là comme leader d'Amio. le da el programa, su tarjeta y palabras de bendición. Aleluya. La première le livre là et 4 membres. Li. Gloria al Señor. Cristo vive. Christ vivant. Tenemos también nuestra hermana Iraida Charles. Nous gagnons tous ces Iraida Charles. Amén, que reconocemos este año también Nous reconnaissons lui tout Anea como miembro en plena comunión. comme en pleine communion. No estaba de vacaciones, pero estaba cuidando nietos. Il t'a 2 meses, dice ella. Il dit 2 mois, pendant 2 mois. Alabanza al Señor. Cuando le dan bienvenida, hermana Charles. Quand même que dit bienvenue. Hay personas en esta mañana que no recibieron el programa. Est-ce que moun la matin qui pas recevoir le livre programme là? ¿Quién no ha recibido el programa? Qui moun qui pas recevoir le livre programme ça? ¿Todos recibieron el programa? Tout le monde joine li? Hermano, amén. ¿Dónde está el líder de caballeros? Hermano Loren. Mano Laurent. Hermana Elna, ven. Alabanza al Señor. Por eso los líderes tienen que estar en altar. No les gustan, pero tienen que estar en altar. C'est pour ça leader de sur le Pero usted ya tel. recibió la suya. Sí. Usted recibió, pero le doy una, pero usted ya recibió la suya. Usted tiene con tarjeta de membresía. Amén. Hermano Héctor, puede pasar alabanza Frère al Hector Señor. capable passer. Recibir su libro de programa. ¿Quién más no recibió el programa? Qui moun encore qui pas recevoir le programme là? Levez Amen. main. Amen. Por pasar, hermano Agenov, Passez devant frère Agenov, hermano Rito, frère Rito, Bryce, Michelle Bryce. Jean-Michel. Alabanza al Señor, hermano. El líder caballero le va a dar su programa y palabras de bendición. ¿Quién más no recibió el programa? Pasa adelante. Moun qui pas joindre le programme là, passez devant. Alabanza al Señor. Amén, gloria al Señor. Es un año de bendición. C'est un année de bénédiction. Glorificado sea el Señor. Alléluia. Gloria, esa canción criol. A mi 2 años. Gloria a Jesús. Hermano, esta tarde no tenemos servicio, hermanos. Après-midi, nous pas bien service. Pues esta mañana es un culto especial. Et demain, service, c'est un service spécial. Matin, c'est un service spécial. Matin. Al final del culto, Dans fin service, vamos a repartir el programa. nous allons partager le programme là.
amén, de la próxima semana, Pour semaine qui venir. donde vamos a clausurar el retiro, clausurar este mes de búsqueda, Moi de chercher ça. amén, con... ¿No hay más personas que no recibieron el programa? Pas quelqu'un encore qui va recevoir le livre programme là. Sí, esta tarde no hay servicio Eh bien si après-midi il n'y a pas de service para así prepararnos, pour nous préparer nous amén, para la próxima semana, pour semaine qui venir. donde vamos a clausurar Nous va clôturer, nous va fermer. este mes de búsqueda, Moi chercher ça con una semana de retiro avec une semaine de retraite pour gagner. y 2 días de ayuno al final. Des jours jeunes en finale. Alabanza al Señor. Todo este mes Tout le monde ça estábamos en búsqueda intensivo nous avons recherché intensive de la dirección de Dios, direction bon Dieu. de la gloria del Señor. De gloire bon Dieu. Tuvimos una semana de oración, Nous avons une semaine de prière. tuvimos un precioso ayuno, Nous avons un jeûne très précieux. una muy preciosa vigilia. Nous avons fait une précieux. Los núcleos de oración están yendo a los Et hogares, nous avons de prière, nous avons aller dans caillou. están orando en los hogares. Il a prié dans le foyer. Alabanza al Señor. Y tuvimos el viernes al sábado una cadena de oración, Vendredi pour samedi, nous avons une chaîne de prière. tremenda cadena, hermanos, C'était une belle chaîne, 24 horas, 24 heures de temps. mínimo 2 hermanos en este lugar, Minimum 2 frères ou bien 2 sœurs ici là. clamando al Señor. Après les devant Las Seigneur. puertas de la iglesia estaban abiertas, Pour l'église, je t'ai ouvert. amén, para todos los que querían venir, Pour tout le monde qui voulait venir. amén, 24 horas. 24 heures. En esos 24 horas usted tiene que tener siquiera 1 hora a tiempo, alabanza al 24 heures, ça Señor. limite, c'est un temps seulement de gagner. Pero amén, Mais amen. había 2 hermanos cada hora, Tu gagnes 2 frères ou bien 2 sœurs chaque heure. clamando al Señor. Après les devant Y Seigneur. le hemos clausurado el sábado de 6 a 8 acá con un tremendo servicio, Et nous terminons le samedi 7 pour 8 heures, 6 pour 8 heures avec un bel service. donde el poder de Dios nos visitó de manera muy especial, Pour que hermanos. pouvoir bon Dieu visiter de façon très spéciale. Y la semana que viene, los sugieres pueden repartir el programa de la próxima semana. Y la semana que viene, Et semaine qui venir, el martes, mardi, vamos a empezar, nous allons commencer amén, con nuestra última semana intensivo. avec dernière semaine intensive. No que no vamos a seguir buscando al Je Señor, pense que nous ne pouvons pas continuer à chercher Seigneur, pero es un mes intensivo. mais c'est un mois intensif. Mañana llega el predicador, Demain, prédicateur à privé, el pastor, no recuerdo su nombre, Edward Sánchez, Edouard Sanchez, es presbítero allá en Colombia c'est un presbytère en Colombie. y él está encargado con las iglesias Il est en charge à l'église. en el interior del país donde están las indígenas amén, esos, creo que se dice tribus, no sé, alabanza al La Señor. partie antérieure en dehors, en ville, en pays. Cuando él venga, él va a compartir su experiencia con nosotros. Quand il a venu partager l'expérience avec Y el nous. martes en la noche, hermanos, Mardi soir, frère, vamos a empezar con nuestro primer culto. on a commencé avec le premier service noir. Que todos estén en este lugar, Pour hermanos. tout le monde venir là. El miércoles vamos a tener una actividad en mi casa con los líderes y las esposas de los líderes. Mercredi, pour aller en activité avec l'idée et madame l'idée dans le cas pasteur. El jueves en la mañana Jeudi matin, vamos a estar aquí arriba nous en l'air, ici dans l'air. en clamor, en La oración, prière, dans elle. los líderes y el predicador. L'idée avec le prédicateur. El jueves en la noche, el programa está en su página atrás. Jeudi soir, on a vu un programme dans la page derrière. El jueves en la noche a las 7, Jeudi soir, 7 heures. todos nosotros aquí, Nous tous là, amén, toda la iglesia. toute l'église là. El viernes en la mañana, otra vez los líderes arriba con el predicador. Vendredi matin encore, l'idée en l'air avec le prédicateur. Y el viernes en la noche, Vendredi soir, toda la iglesia aquí para recibir palabras del Señor. toute l'église là pour recevoir la parole, bon Dieu. Y el viernes a las 2 de la tarde Vendredi, à 2 heures de l'après-midi, empezamos nuestro ayuno. on a commencé chez nous. Amén, hermanos. Vamos a orar On va prier. antes de terminar el culto. Avant le service a terminé, No, podemos orar el jueves. nous allons prier jeudi. Vamos a comenzar con nuestros 2 días de ayunos. On va commencer avec 2 jours jeûne. A veces hay hermanos que van 2 días corridos. Il y a un frère qui apprend à faire 2 jours sans suspendre, sans stop.
Ça camper. Amén. Hay hermanos que van un día, Gen frère qui fait yon jour sauter. pero todos vamos a estar en ayuno. Mais tout le monde a plan dans là. Si usted no puede ayunar, Si vous pas capable gêner, venga de todas formas a los et cultos. tout gens venir dans service. Dios te va a bendecir grandemente. Bon Dieu va bénir grandement. Pues el viernes a las 2 Eh bien, vendredi à 2h, terminamos nuestro búsqueda en la mañana con los líderes. nous avons terminé avec chercher le matin pour avec l'idée. Y a las 2 Eh bien, à 2h, entra toda la iglesia en un ayuno general. toute l'église a rentré dans un jeûne général. Amén. Y el sábado en la mañana toda la iglesia va a estar aquí. Samedi le matin, toute l'église a visité là. Toma ese día libre, hermanos. Prends juste ça libre, frère Samuel. Deje a Chiripe para la próxima semana. Quittez Job pour l'autre semaine. Pero vengan todos. Mais pour nous tous venir. Aunque no estás en ayuno, venga. Même si vous ne pouvez pas faire jeûne, El sábado de venez. la mañana. Le samedi matin. Vamos a empezar a las 10. On va commencer à 10h. Amén. Toda la iglesia. Toute l'église là. Y a las 1:30 terminamos. À 1h30, on a terminé. A las 2 entregamos el ayuno los que van un día. À 2h, la première jeûne, les gens qui ont fait jeûne sauter, déjà sauter. Entregan a las 2. La première ça à 2h. Y a las 3 Et à 3h, empezamos el segundo día de ayuno. on a commencé deuxième jour jeûne là. Y el sábado en la noche Samedi soir, estamos aquí otra vez. on a là encore dans l'église En là. clamor. Dans réel. Amén. Y el domingo Dimanche, de 9 a 3. 9h pour 3h. Haz un esfuerzo, hermano. Fais un effort, frère. Amén. Hay diferentes testimonios. Il y a différents témoignages. Amén. Cómo Dios ayuda a los hermanos. Comment bon Dieu des frères enseignent. No sé si hermana Ingrid quiere compartir su testimonio. Par contre, si c'est Ingrid veut partager témoignage, Cuando llegó acá, l'église ici, no ayunaba un día, pero después Dios le ayudó. il n'est pas capable de faire jeûne, il n'est pas capable de faire jeûne un jour, mais ¿Usted après quiere bon Dieu compartir dit, con nosotros? vous voulez partager avec nous? ¿Quiere compartir ahora con nosotros? Ven, alabanza al Señor. Alléluia. Cuando ella llegaba acá, no ayunaba un día, hermanos. Il est ici, il est ici, il n'est pas capable de faire jeûne un jour. Y bebía una cosa blanca. Il est comme un bagage blanc. El pastor, yo tomo esto. Amén, 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 amén. Pasteur, on boit ça. Amen, Porque amen, amen. Es un paso de fe, hermanos. Ça sont pas de la foi, frère. Amén. Es un paso de fe. C'est un pas de la foi. Pero ahora ella va 6 días. Mais qu'on y a le aller même pour 6 jours. Hermana Ingrid con nosotros. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Primero que yo venir a esta iglesia, Et avant de venir à l'église, yo no hacía ayuno. moi pas de compte faire jeûne. Y porque yo soy operada yo del estómago, Parce que moi arrivé opéré dans l'estomac, de úlcera perforada. de un perforable. Y yo tenía que beber unos remedios que se llama todo lo que es con omeprazol, pantoprazol, todo lo que es con sol que tiene que ver con el estómago. Et bien tout bagage, tout ça qui vient à sol, il besoin qui vient à l'estomac ça, c'est ça le qu'on boit. Y también yo bebía antiácido. Et le qu'on boit tout antiacide. Y entonces cuando yo comencé a congregarme aquí, Et bien là qu'elle commence à assister ici là, yo le dije, Dios, pero entonces, ¿y cómo yo voy a hacer? moi dis bon Dieu, alors comment on va le faire là? Y yo por fe Moi-même par la foi y por tomar ese paso ya de fe, eh bien pendant que le faire pas de la foi ça, yo dije que yo voy a ayunar. moi dis moi pour aller jeûner. Y desde el día que yo me propuse ayunar, Depuis le jour que moi proposé pour me faire jeûne, dejé la pastilla del estómago eh bien moi quitté graine comprimé pour l'estomac là. y hasta ahora yo no la he tomado y yo pienso que no la voy a tomar tampoco. Je dis à moi pas boire ni tout moi penser pas pour boire encore tout. Y después yo comencé yo con un día Après moi commencer avec un jour. y yo cuando comencé embarazada L'aime te commencer, moi en pleine moi enceinte. a ayunar y yo dije, bueno, pues entonces ya si yo me muero yo, también se va a morir también ya la niña. Et moi dit si mourir bébé n'a mourir tout. Y estoy yo viva y está también ya mi hija viva ya con 14 años. Et bien Amén. moi là, moi vivant petite fille dans lit vivant tout à 14 ans d'âge. Hay que creerle a Dios Vous devez croire bon Dieu porque a su tiempo parce que dans l'air lo que ya uno siembra, ça que nous simer, uno lo va a c'est cosechar. ça pour le récolter. Y esto es por fe. Ça c'est par la foi. Entonces yo le animo que no importa el problema ya que usted tenga, de un paso ya de fe. Et m'a animé ou c'est faire un pas de la foi. Y si Dios obró en mí, Si bon Dieu fait travail ça non yo moi, sé que también va a obrar moi crois que en su il est situación. capable de faire dans la situation par là tout. Pues que Dios me le siga bendiciendo. Et bien bon Dieu continue bénir nous. Amén, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Bon Dieu bon. Uno no puede obligar a nadie a ayunar, puede motivar a las personas. On pas capable forcer personne pour jeûner, mais capable motiver lui Hay bendición en ayunar, parce que hermanos. bénédiction les que fait jeûne. Amén, hermanos. Y esta vez vamos por 2 Et días. fois ça nous va aller pour 2 jours. Esta vez yo no lo voy a tomar corrido. Fois ça mon bral prend les camper, Amén. pas faire Voy a tomar un día. bral faire sauter un jour. Alabanza al Señor.
Este cuerpo cambió bastante. Parce que le corps a changé en pile. Y la última vez de 3 días. Dernière fois, c'était 3 jours. Amén, fue un reto. C'était un défi. Con el azúcar y estas cosas. Avec sucre, paquet de bagailles. Pero Dios me sanó. Amén. Mais bon Dieu guérit moi. Pero voy a ayunar sí, un día. Mais je vais aller gêner, un jour sauter, un jour sauter. Viene sábado. Vendredi pour samedi. De sábado a domingo. Samedi dimanche. Y espero pronto y espero bientôt poder hacerlo corrido también. Capable de faire tout sans camper. Pues le motiva a usted, hermanos, encourager aux frères a ayunar. Pour gêner. Tenemos las metas generales. Nous avons objectif général. Hay metas personales. Il y a objectif personnel. El ayuno aumenta tu fe. Parce que gêne augmente la foi. El ayuno rompe cadenas. Gêne brise chaînes. Amén. Con el ayuno y la oración. Avec gêne la prière. La gloria de Dios desciende sobre su vida. Gloire de Dieu descend sur la vie. Puertas se abren. Porte s'ouvrir. Usted va a ver la gloria del Señor. Amén. Va la gloire de Dieu. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Pues vamos a estar en ese ayuno el domingo. Eh bien, dans dimanche. Desde las 9 a las 3. Depuis 9 pour 3 heures. A las 12 vamos a tomar una pausa. À midi, nous allons faire une pause, un repos. Después lo vamos a clausurar con una santa cena. Eh bien, nous allons clôturer le fermer avec la Sainte Seine. Y tocando la santa cena tengo que anunciar lo siguiente. Au sujet de la Sainte Seine, moi je voulais annoncer le suivant. Tuvimos nuestra primer reunión de líderes. Nous avons une première réunion leader. Amén. Y hemos hablado tocante la santa cena. Nous parlons au sujet de la Sainte Seine. Los líderes han traído algunos puntos adelante tocante eso. Eh bien, l'idée vient avec quelques points au sujet de ça. Estoy de acuerdo con ellos. Moi d'accord avec eux. Y vamos a cambiar algunas cosas. Nous allons changer quelques bagages. La Santa Cena. La Sainte Seine. Yo quiero que todos estén en la Santa Cena. Moi, je veux que pour tout le monde là dans la Sainte Seine. Porque Cristo dijo para realizar la Santa Cena. Parce que Jésus lui dit pour réaliser la Sainte Seine. Amén. Pues aunque usted no participa. Et même si vous pas participer là-dedans. Esté presente. Vous devez la présent. Que Dios te va a bendecir. Bon Dieu va bénir. Pero hemos tomado la decisión de regresar a un principio que teníamos, retourner dans un principe que nous teníamos, que solamente los miembros en plena comunión pueden participar de la Santa Cena. C'est seulement membres en pleine communion qui peuvent participer dans la Sainte Seine. ¿Por qué? Porque ça? La Santa Cena es muy delicado, hermano. Parce que c'est un bagage très délicat la Sainte Seine. Si uno no participa en condición de participar, si on n'est pas en condition pour participer, amén, en vez de bendición, au lieu de ser une bénédiction pour vous, trae maldición. Il va porter maldiction. Y otro argumento es, las puertas están abiertas para todos los que si quieren ser miembros. Porte là, il ouvre pour tout le monde qui veut devenir membre. Pero no obligamos a nadie. Mais nous pas forcer personne. Si usted no quiere ser miembro, amén. Si vous parlez devenir membre, amen. Las puertas de la iglesia están abiertas. Porte de l'église à l'ouvrir. Pero la Santa Cena es reservado a los miembros en plena comunión y los miembros probantes. L'ila seulement pour membres en pleine communion et membres en preuve. Siempre era así. Il était toujours comme ça. Y lo vamos a restaurar otra vez. Amén. Y usted es bienvenido, libre, ou bienvenido ou libre para comenzar el proceso, pour commencer le processus là, para ser miembro en plena comunión de esta iglesia, pour venir en pleine communion de l'église ça, si usted quiere. Si vous voulez. Hay ciertos privilegios para miembros, il y a aussi des privilèges pour membres en plena comunión, y otros para miembros probantes, et l'autre pour membres en preuve, otros para miembros visitantes, l'autre pour membres visiteurs. Y la Santa Cena es solamente para los miembros en plena comunión. Et bien, la Sainte Seine c'est seulement pour membres en pleine communion y los miembros probantes. Amén, hermanos. No se enojen. Pas fâché. Eso no quiere decir que usted no es cristiano. Ça va le dire que ou pas chrétien. Amén. Usted escoge para no ser miembro, respetamos eso. Si vous choisissez ou pas venir membre, nous respectons ça. Puede estar en todas las actividades. Pour hablar dans toute activité. Pero la Santa Cena, mais la Sainte este año, lo vamos a reservar otra vez. Nous allons réserver encore. Solamente los miembros en plena comunión. Seulement pour membres en pleine communion et en preuve. Pero vengan todos, hermanos. Mais nous tous venus. Porque va a ser poderoso. Parce qu'il va pouvoir. Amén. Estamos sintiendo gloria y gloria cada día más. J'ai déjà senti gloire bon Dieu chaque jour plus. Y yo sé que en este retiro va a ser muy glorioso. Et moi, quand on est en retraite, ça va être très glorieux. Amén, hermanos. Vamos a tener un especial en esta mañana. Nous allons algo especial matin. Nuestra hermana Sara con nosotros. C'est Sara. Todos consiguieron el programa de retiro de la próxima semana. Tout le monde joue un programme retrait pour la semaine là. Los que consiguieron uno grande así. Il y a un monde qui joue un gros livre comme ça. Es porque tienes participación. Mira dónde está tu nombre. C'est parce que vous avez participation. Gardez côté nom écrit là-dedans. Y atrás usted puede llenar sus peticiones. Et puis pas d'ailleurs capable écrire bipriyo. En el pequeño también hay espacio aquí atrás. Dans le petit a tout espace pas derrière. Para usted llenar sus peticiones. Voilà, pour capable écrire bipriyo personnel yo. Nuestra hermana Sara con nosotros. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Van a seguir alabando al Señor. Ave Mainta. Gloria a Dios.
¿Cuántos saben que algo sucede cuando le adoramos? Amen. Quando a experimentar a glória de Deus baja, ora não adorar Senhor, aleluia. Pois a ainda nós tur por começar a adorar Senhor, sigue alabar-nos Deus. Nós podemos dizer aleluia, nós podemos dizer glória a Deus. Passou de bendição, de benefício, ora nós adorei, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Y la iglesia me puede ayudar a cantar. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Una vez más, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Una vez más, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, esa cárcel tembló, esa puerta se abrió, porque había un adorador. Pablo y Silas oraban al Dios vivo, cantaban, los presos que oyeron, todos allí se estremecieron. Y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Se necesitan solo 2 o 3 que comiencen a adorar y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. ¿Cuántos creen? Se romperán. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Aleluya. Cuando Pablo estaba encarcelado, ¿qué pasó? La cárcel tembló y esa puerta se abrió. ¿Por qué? Porque había un adorador. Pablo y Silas oraban al Dios vivo, cantaban, los presos que oyeron, todos allí se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué harás? Aleluya. Se necesitan solo 2 o 3 que comiencen a adorar, que abran su boca, que glorifiquen y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se rompe toda cadena, se rompe toda cadena. Algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras.
sucediendo es que la iglesia le adora. Es que la iglesia le adora. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Sueta mana que llamara. Soquentoreba socamana cae. Erobosona cayaba. Aleluya. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Es que la iglesia le adora. Es que la iglesia le adora. ¿Dónde está la iglesia que adora? ¿Dónde está la iglesia que adora? Adórale, 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 con cadenas, si en esta mañana hay alguien que vino con cadenas, aleluya, tu adoración lo puede libertar. Si hay alguien que vino con cadenas mentales, aleluya, si hay alguien que vino con cadenas, aleluya, esas cadenas se rompen porque hay una iglesia que adora. Hay una iglesia que adora. Todos, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adoras. Una vez más, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras, aleluya, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras, aleluya. Puede levantar sus manos ahí, darle gloria al Señor, dile gracias Señor, porque yo no adoro a un pedazo de madera, aleluya. El Dios que yo adoro responde, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuándo adoran al Señor en esta mañana? Amén. Quiero pedir a hermana Dilia que pase adelante, alabanza al Señor. Tenemos cumpleaños en esta mañana. Nous avons anniversaire matin. Daimia martes cumplió años. Daimia, no Daimia, Daimia, no es Dai, Dei. Lo olvido de toda forma, amén. Daimia cumplió años y también tenemos a Jusdensky. Jusdensky. También cumplió años, a ver, alabanza al Señor. ¿Dónde está? Ya que viene delante, la semana Dilia también hace oración para alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sigue adorando a Dios, aleluya. La tenemos poco que siempre va a gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Amén. Jusdensky también, alabanza al Señor. Y quieran siempre pendiente, alabanza al Señor, para por si acaso. Estos servidores del templo duermen, alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. No hay que contar mucho aquí, así es, un poquito nada más. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos años creen usted que cumple esta princesa? Esta fresita, una fresita. ¿Cuántos? Ay, Dios mío. No van a contar, ellos no van a contar. Van a contarse. Vamos.
Gloria a Dios. ¿Y el príncipe? ¿Cuántos años usted cree que cumple? Ustedes están relajando, no engañen. Vamos a ver, el niño va a contar. Él está como algunas que no quieren contar sus años. Señores, dejen de estar dando mal ejemplo. Gloria, vamos a ayudarle. ¿No quiere? No, cuéntalo tú. 1, 2. Y ella cumple 3. Ay, vamos a contar. Eso. Vamos a ver. 1, 2, 3. Venga, señor. Eso lo coge tú, ¿verdad que sí? Princesa. Damiana, linda, hermosa mía, toma. Tranqui. Vamos a orar. El pequeño tiene un regalito para cada niño cuando termine el servicio. Amén. Gloria, en la puerta se lo entregamos. Vamos a orar por los niños para que sea el Señor guardándolo, protegiéndolo, cubriéndolo con su sangre, llevándose toda enfermedad, que Dios lo guarde. Bendito sea Dios. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Señor, te damos gracias, Dios mío, por mía, Señor, Dios. Te damos gracias por el bebé precioso, Dios amado. Que sea tú guardándolo donde quiera que yo vaya, que sea tú cubriéndolo con tu sangre preciosa, Señor. Padre, son tus niños, Señor, Dios de gloria. Protégelo de toda enfermedad, de toda malicia del enemigo. Cúbrelo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y que ellos puedan amarte por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las ofrendas en esta mañana. Y te damos gracias que ellos puedan cumplir muchos años más de vida en tu camino, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Díganle felicidades. ¡Felicidades! Man Israel conoce alabanza al Señor. La nos sí canta con gozo, manos Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ha llegado ya la hora de alabar a este Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Ha llegado ya la hora de alabar a este Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Pero no en carne, si es que alabar a Dios es por el Espíritu Santo. Él está aquí, yo lo siento. Y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su rumor. Y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su rumor. Aquí, allá, aquí, allá. Fuerte su rumor. Aquí, allá, aquí, allá. Es mi fuerte su rumor. Si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor. Aquí, allá, es muy fuerte su rumor. Aquí, allá, es muy fuerte su rumor. Ha llegado ya la hora de alabar a ese Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Ha llegado ya la hora de alabar a este Cristo que yo siento. Con la mente puesta en Dios, con los ojos y el corazón abierto. Pero no en carne, si es que alabar a Dios es por el Espíritu Santo. Él está aquí, yo lo siento. En mi cuerpo correrío es muy fuerte su rumor. Y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su rumor. Y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su rumor. Aquí, allá, aquí, allá. Aquí, allá, aquí, allá. Si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor. Aquí, allá, aquí, allá.
aquí y allá, es muy fuerte su luz. Si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor, aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, es muy fuerte su luz. Ha llegado ya la hora de alabar a este Cristo que yo siento, con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Ha llegado ya la hora de alabar a este Cristo que yo siento, con la mente puesta en Dios, con los ojos bien cerrados y el corazón abierto. Pero no en carne, si es que alabar a Dios es por el Espíritu Santo. Él está aquí. En mi cuerpo correrío es muy fuerte su luz, y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su luz. En mi cuerpo correrío y en mi cuerpo correrío y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su luz, y en mi cuerpo correrío es muy fuerte su luz. Aquí allá, es muy fuerte su luz. Aquí allá, es muy fuerte su luz. Aquí allá, es muy fuerte su luz. Es muy fuerte su luz. Aquí allá, si le das la gloria a Dios y si le sirvas con amor, si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor, es muy fuerte su luz. Aquí allá, 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 es muy fuerte su luz. Si le das la gloria a Dios y si le sirvas con amor, y si le das la gloria a Dios y si le sirvas con amor, aquí allá, es muy fuerte su luz. Aquí allá, es muy fuerte su luz. Aquí allá, aquí allá, aquí allá, es muy fuerte su luz. Si le das la gloria a Dios y si le sirvas con amor, si le das la gloria a Dios y si le sirvas con amor, aquí allá, aquí allá, aquí allá, aquí allá, aquí allá, Gloria a Dios. aquí allá. Si le das la gloria a Dios. Si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor, si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor, aquí allá, aquí allá, Si adora a Dios en esta mañana. Su presencia está aquí. Oh, gloria a Dios. Si le das la gloria a Dios. Si le das la gloria a Dios. Si le das la gloria a Dios. si le sirves con amor, si le das la gloria a Dios, si le sirvas con amor, aquí allá, aquí allá, aquí allá, ¿Quieres sentir la gloria del Señor? aquí allá, Dele la gloria en esta mañana. Si le das la gloria a Dios. si le sirves con amor, si le das con amor, si le das la gloria a Dios, Gloria. Adora, adora, adora a Dios. Te adoramos. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. Si le das la gloria a Dios y si le sirves con amor, Et si vous observez avec l'amour, alabanza al Señor.
Hay gente que quiere tener dinero, Il y a des gens qui ont l'argent, pero no quieren trabajar. ils veulent l'argent, mais pas le travail. Alabanza al Señor. Hay gente que quiere comer, Il y a des gens qui veulent manger, pero no quieren cocinar. mais ils ne veulent pas manger, pas le faire manger. Hay gente que quiere sentir a Il y a des gens qui Dios, veulent sentir bon Dieu, pero no quieren alabar al mais ils ne Señor. veulent pas louer bon Dieu. Hay gente que quiere sentir la gloria de Ils Dios, veulent sentir la gloire bon Dieu, pero no lo quieren servir con amor. mais ils ne veulent pas le servir bon Dieu avec l'amour. A su nombre, Ah, non, bon Dieu. a su nombre, Ah, non, bon Dieu. a su nombre. Ah, non, bon Dieu. Dios continúe bendiciendo mis hermanos. Bon Dieu continue de bénir Maxime. Yo. Vamos a continuar con el estudio de la On familia. va continuer avec l'étude de la famille. En esta mañana Matin, vamos a conversar juntos nous tout à converser, on a parlé ensemble tocante au sujet egoísmo, el egoísmo en la familia. de égoïsme dans la famille. ¿Hay egoísmo en la familia? Est-ce qu'il y a égoïsme dans la famille? Vamos a estudiar eso en esta On mañana a étudié ça matin y lo vamos a terminar et nous allons terminer con una tarea para las avec familias. un devoir pour la famille. Amén, que tienen que hacer en casa, alabanza al On Señor. peut faire ça dans la caille. Vamos a orar primeramente. On a prié premièrement. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta preciosa On mañana. a demandé de parler avec nous matin précieux ça. Cierra tus ojos, levanta tus manos Fermez les yeux, levez mes mains. y pide a Dios que te hable en esta On mañana. a demandé de parler à quoi matin? Podemos estar de pie un rato, alabanza al On Señor. lève camper un petit moment. Porque vamos a estar sentados por una hora, alabanza al On Señor. va bouchita pendant une temps. Padre Celestial, Dios de gloria, Pour de gloire. continuamos en tu presencia, On va continuer. adorándote, Adoreu. glorificándote, Glorifiez-nous. dándote gloria, Dios Gloire, mío. bon Dieu. Ahora tu palabra va a ser predicada, Dios. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, L'Esprit apprend-nous. nos guíe, Señor. Que guide-nous, Señor. Nos dé tu conocimiento, Dá-nos connaissance. nos dé sabiduría. Dá-nos sagesse. Habla en nuestras vidas. Parlez avec nous. Ministra a cada uno en este lugar. Ministre la vie chaque monde ici. A cada familia, A chaque famille, cada matrimonio. chaque mariage. Glorifícate, Dios mío, Glorifié au bon Dieu. en el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de Jésus La Cristo. gloria es para ti, Señor. Gloire, c'est pour même, bon Dieu. Amén. Amen. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Nous avons chita, bien-aimé. Saludamos a nuestros hermanos allá en Yandoret. Nous saluons les frères Seigneur dans Jean Doret. Y nos un saludo muy especial Une salutation très spéciale. para nuestro hermano Edsel Dorán, alabanza al Frère Señor. Edsel Doran. Que está de visita a Meinta. Les visites matin. ¿Cuándo ne bombine a Meinta? Nous dire bienvenue matin. Amén. Necesita especial para mi hermano Edsel. Egoísmo, el egoísmo en la familia. Égoïsme dans la famille. Amén. Los micrófonos están ya listos. Alabanza al Señor. Mike, you prêt? Y pregunto, Et puis, on pose la question. ¿qué es egoísmo, hermanos? Qui ça qui c'est égoïste? Vamos a ver qué es egoísmo. On a regardé qui ça qui c'est égoïste. Vamos a ver ejemplos de egoísmo que puede haber entre parejas. Nous parlons exemple d'égoïsme qui va gagner dans le couple. Vamos a ver ejemplos de egoísmo Nous parlons exemple égoïste que puede haber qui va gagner entre hijos y padres. entre petits et parents. Y vamos a ver por último Nous parlons pour la dernière. ejemplos de egoísmo Exemple égoïste entre hermanos. entre frères et sœurs. Amén. Pero antes de ver todo eso, Mais avant de voir tout ça, tenemos que nous definir devons définir qué es egoísmo. qui ça qui c'est qui veut dire mot égoïste. Qui ça qui ¿Quién me veut dire puede mot ayudar égoïste? en esta mañana? Comment on peut aider matin? ¿Es usted egoísta? ¿Es usted egoísta? ¿Qué es egoísmo en creol? ¿Qué es la palabra? Qui ça qui c'est égoïste? Mot égoïste, qui ça veut dire? ¿Egoísta? Égoïste. ¿Seguro? Créole. Ah, ok. Dan con esa palabra egoísmo. ¿Qué es egoísmo, hermanos? Qui ça Hermano qui- Elo, ¿qué es qui ça qui veut egoísmo? dire égoïste. Hermano Elo. Después, hermano Juni. Egoísmo imita que nos puede definir como un acto que vos estás así, que vos estás pensando arriba vos propio deseo o interés, sin pensar arriba aquí que está mío para otro. Amén. Hermano Elo lo define. Frère Elo dit défini. Algo que usted hace, Un bagage que vous faites, un acto un acte. en el cual usted piensa solamente en tu interés, en su interés, Faut que vous pensez des propres têtes, propres intérêts y no toma en cuenta Vous pas que bien en compte el interés del otro. intérêt l'autre. Hermano Juni. Glória a Deus. Mas nem pastora disse, você que está feliz, porque outro também está feliz. Solo usted quiere ser feliz C'est le même voulez pour errer. y no quiere que el otro sea feliz. Vous parlez pour l'autre errer tout. ¿Quién más? Qui m'en encore? ¿Quién? Hermano Aquilino. Frère Alquilino. Gloria al Señor. Un ejemplo pequeño, pastor. Cuando en el hogar los dos trabajan, el esposo y la esposa, y solamente puede ser viceversa. El esposo quiere que solamente los gastos del hogar sea la mujer que lo cumpla, o viceversa. Para mí eso es egoísmo.
Amén. Hermano, dio un ejemplo de egoísmo. Frère par exemple de mot égoïste. Que en un matrimonio. Dans un mariage. Después vamos a ver los ejemplos. Amén. Après nous parlons l'exemple. Que los gastos. Et dépenses. A veces hay el cónyuge. Il va falloir gagner un couple. El uno dice, usted solo tiene que cargar los gastos. Il dit c'est celle même qui a besoin de charger dépenses. Yo trabajo. Mon travail. Pero mi dinero es mío. Mais l'argent c'est l'argent. Alabanza al Señor. A veces las mujeres usan eso, ¿no? Il va falloir gagner femme qui utilise ça. Tú eres la cabeza de la casa. Pour cette tête là. Tú tienes que pagar todo. C'est vous-même qui besoin payer toute bagaille. Y el dinero es que yo trabajo. Et l'argent mon travail là. Es para mí. C'est pour moi lié. Hermano lo define como egoísmo, lo vamos a ver después. Pour définir como égoïste, parlons ça après. Definición de egoísmo. Definition égoïste. Amén. Suficiente si hay alguien que quiera añadir algo más. Si vous avez quelqu'un qui voulait ajouter quelques mots. Hermano, decir. Fue decir. Egoísmo, por ejemplo, me puedo tomar ejemplo con mi hermano Nino. Si me hace algo, anto hermano Nino no puede así, anto tengo deseo para así, pero a mí no puedo ayudar, a mí no quiero ayudar para ir por así. Hermano, define egoísmo, da un ejemplo. Fue un ejemplo de mot égoíste. Que él tiene habilidad en ciertas cosas. Il a habilité de un série de bagailles. El hermano Nino no. Y fue Nino no. Y él no quiere enseñar al hermano Nino. Y puis lui-même il pas voulu apprendre frère Nino. Entonces él lo define como egoísmo. Il définit ça comme égoïste. Amén. Puede sí, puede que no. Capable oui, capable non tout. Seguimos y no hay nada más. Amén. Egoísmo. Mot égoïste. Es un excesivo amor. L'amour excessif. A sí mismo. Comme ça même. Cada persona se ama a sí mismo, ¿no? Chaque monde a propre tête, oui ou non? ¿Quién no ama a sí mismo? Qui monde qui parle propre tête yo? Amén. Pero cuando es un amor excesivo, l'amour excessif, a sí mismo, comme ça même, que hace atender, qui fait comprendre, escuche la palabra, desmedidamente, de mesure, amén, al propio interés, sin cuidarse de los demás. Amén. Entonces ahí hay un interés propio. ¿Cómo uno atiene ese interés propio? Y aquí dice que uno va por lo que desea, por lo que quiere, y no toma en cuenta el interés de los demás. ¿Está claro? Porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Alabanza al Señor. Egoísmo. Creo que todo el mundo es un poquito egoísmo. Unos más que otros. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Lo triste es, y si usted no está de acuerdo, usted puede alzar su mano. Amén. Que el egoísta no sabe que es egoísta. Amén. Muchas veces no sabe que es egoísta. Vamos a ver algunas características. Son 8 características, no 10. De una persona egoísta. Alabanza al Señor. Adora a tu Dios. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Bendito sea Señor. Maravilloso Dios. Alabanza a Jesús. Amén. 8 características de una persona egoísta. Vamos a analizarlos juntos. Porque el egoísmo afecta la armonía en el hogar. Amén, hermanos. En nuestra vida, en nuestras amistades, entre hermanos, entre padre e hijos. Primera característica. Amén. En muchos casos dice aquí, tienen que ser controladoras con los demás para lograr aquellos que desean. Son manipuladoras. Amén. Tratan de gobernar el ambiente, gobernar la situación, para que el otro no haga algo que la persona no quiere. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque solo velan por su interés.
Son poco empáticas. Ils ont une grâce empathie. ¿Qué quiere decir que si uno es empático? ¿Qué quiere decir eso? Hermana Iraida, ¿qué es empatía? Hermana Iraida, este servidor duerme. ¿Qué es empatía, hermana Iraida? Empatía para mí, para mi conocimiento, es cuando yo hago, ¿cómo explicarlo? Empatía es cuando yo estoy, o sea, otra persona hace algo y yo no me siento mal si ella está actuando correctamente. Así más o menos. O sea, empatía es, yo sé más o menos, pero no lo puedo explicar. Piénselo, vamos, hermana Aida, después regresamos a Juberkis y después a Wendy, después a Wendy, a Joel, sí. Hermana Aida primero, empatía. Empatia. Pastor, mi processo acerta um tique mais pouco a pouco. Me dá querer dizer algo de B.1. Segundo é manipulador e controlador tá duas coisas diferentes. Passou ende porta controlador sem necessariamente um manipulador. E manipulador porta algo positivo no sentido que manager também é manipulador, é saco manipular. O Bibiano está dando a palavra manipular conotação negativa, mas segundo controlador não necessariamente é manipulador. Yo no he dicho que es necesariamente así, pero esas dos características son de una persona egoísta. Sí, amén. Amén. Assim, me está queimando, segundo está dos diferentes puntos. No son diferentes puntos. ¿No? Usted quiere controlar el ambiente, manipula para controlar el ambiente para lo que quiere se realice. Manipuler para controlar l'ambiance pour ça que vous voulez réaliser. Empatía. Para mí empatía es tener amor por el otro. O sea, lo que no me gusta que me hagan a mí, no hacérselo a la otra persona. Empatía, hermana Wendy. Empatía es como cuando yo puedo ponerme en la situación de la otra persona, pues en los zapatos de la otra persona y no pensar en mí mismo. Parece Cristo. Hermana Joel. Fue Joel. Amén. Sim, casi mesmo coisa que a irmã Wendy disse. Empatia está bonito, bonito sapato de outro. ¿Poner qué? De sapato de otro. Amén, hermanos. Amén. El que tiene empatía puede sentir con los demás. Amén. Cuando algo pasa al otro, amén, puede relacionarse, puede ponerse los zapatos del otro, puede sentir. Hay gente que no puede, amén. Que alguien está pasando en un dolor, no son empáticos, no pueden sentir con esa persona. No tienen la capacidad de hacerlo. Y una persona egoísta muchas veces. Mira, hay niveles de egoísmo, amén. Hay diferentes niveles de egoísmo. Hay egoísmo extremo. Hay uno que es poco egoísta. Amén. Pero el que es egoísta extremo no tiene empatía. No puede sentir con los demás. No puede ver. Amén. Porque está pensando en sí solo. Son críticos. Amén. Alabanza al Señor. Egocéntricos. ¿Qué es egocéntrico? ¿Qué se habla de mot egocéntrico? Hermano Jude. Frigide. Abi e Mike. Sim, tá onde exemplo se onde tá dando algo para compartilhar com outro gente, em vez de compartilhar tá com tulpe. El toma turcospe. Sim. Amén. ¿Qué más? ¿Qué es egocéntrico? Quizás hable de egocéntrico. Egocéntrico por tin que ver mita quiere también que nang gusta tin tur atención riba nang mes tur costa panang. Son el centro. Piensan de ellos para afuera. Ils pensent de eux-mêmes pour dehors. Amén. Y es difícil para ellos de pensar
Elías en la situación Vous pensez que Elias vient dans la y situation? analizarlo. Analysez. No, analiza toda la situación de ellos para allá. Il analyse toute situation de eux-mêmes pour plus loin. Para el Señor. No muestran sus sentimientos. Il n'a pas montré ses sentiments. Sentiments, yo. Amén. Quieren ser el centro de atención. Livre pour lui, c'est centre attention. Temen al fracaso Il y a peur pour dérangement. y pueden tener bajo autoestima. Il est capable de gagner en bas auto-estime. Amén, hermanos. Vamos a ver rasgos de los egoístas. Nous parlons très ou bien c'est très égoïste. Amén. Como ya dijimos, Ça qu'on nous déjà dit. le falta empatía. Il manque empathie. Tienen poca Il y a consideración une petite considération por los sentimientos, pour sentiments yo, honestidades nécessité yo, de los demás. pour reste yo. ¿Lo entienden? Est-ce que nous comprenons? Amén. Les falta empatía. Il manque empathie. Tienen poca Il y a consideración. une petite considération. Recuérdalo, Songez. porque eso usted tiene que poder analizarlo en su familia, Parce que ça capable analyser ça en dans su matrimonio, dans mariage yo, en sus amistades. dans amis yo. Tienen poca consideración por los Il y sentimientos, a une petite considération et honestidades de los demás. nécessité pour reste yo. Priorización personal. Priorisation personnelle. Son todo lo que hemos ya dicho. Tout ça nous déjà dit. Suelen poner sus propios intereses Ils sont nécessairement pour propre intérêt. y necesidades Nécessité yo por encima de los demás. sur tout l'autre yo. Amén. Lo que ellos quieren, Ça que yo voulais, lo que ellos desean, ça que yo gagne ici, tiene que acontecer. besoin passe, il doit arriver. Y no les importa Et ça pas intéressé yo. lo que los otros pueden sentir. Ça que l'autre capable sentir, Amén, hermanos. Eso es rasgo de egoísmo. ça c'est très des monde qui égoïste. Falta de reciprocidad. Reciprocidad. Il manque réciprocité. Amén. No devuelven favores o actos de generosidad. Il pas No devuelven il favores pas retourner encore by faveur o actos de generosidad. ou bien un acte de générosité. La gente es generoso con ellos, Monde qui généreux avec yo, les hace favores, il va faire un pero faveur, ellos nunca mais yo même jamais. tienen tiempo para eso. Il va jamais gagner temps pour ça. Vamos a ver ahora, On a regardé Kounia, hacerlo más personal. fait ça plus personnel. Y quiero tomar una familia de ejemplo, no para hablar mal de la familia. Même pour prendre un exemple comme famille, c'est pas pour parler mal de famille. Hein. ¿Quién me permite tomar su familia de ejemplo? Qui laisse permettre moi prendre famille comme un exemple. Hermana Naomi, Hermana Naomi, c'est Naomi. ¿está ok, Nino? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a tomar la familia Montero Martina. Nous allons prendre exemple famille Montero Martina. MM. Falta un M más, amén. Macon M encore. Vamos a ver después ejemplo de egoísmo entre los hijos y padres. Après nous allons exemple égoïste entre petit mounio et parents yo. Vamos primero con el egoísmo entre pareja. Premier nous allons exemple égoïste entre couple yo. ¿Qué ejemplo usted me puede dar Qui exemple comme ban moi de egoísmo entre padres, el hombre y la mujer, de casados? égoïste entre garçon avec fille, couple yo. No, ella no tiene. Voy a tomar ellos como ejemplo, pero no necesariamente ellos tienen que dar. Hermana Aida. Un ejemplo de egoísmo muy sencillo. La mujer cocina solamente lo que a ella le gusta y no toma en cuenta el gusto de su esposo. ¿Eso es egoísmo? Ça c'est égoïste. Amén. Solo cocina Écoute manger seulement lo que a ella le gusta. ça que lui-même les remet. Y el hombre le dice, mi amor, ¿cuándo cocina un pescado para mí? Le garçon dit, chérie, qui joue pour le faire, ou cuire un poisson pour moi? No, todo mi pelo va a querer oler pescado, no voy a cocinar Non, ningún non, je pescado. vais m'appeler sans poisson, on va faire ça. Si quiere pescado, ve a comprarlo en el tronco. Si vous voulez manger poisson, bien là, el tronco à l'acheter. Alabanza al Señor. ¿Qué ejemplo más, hermanos? Qui exemple encore? De egoísmo entre parejas. D'égoïsme entre couple. Hermano Aquilino. Pastor, en mi caso, en mi su hogar, caso, ok. Acá, Paula. mi esposa preferiría que yo cocinara todo lo que a mí me gusta porque a ella le gusta todo lo que a mí me gusta. Eso no es egoísmo. No, c'est pas égoïste. Eso es aprovecharse. Profiter, y
Hermano Axel, porque algunos dicen eso es empatía, no es empatía. Y Nino cocina sabroso, ella tiene un buen argumento, la alabanza del Señor. Hermana Nusha, ¿qué es un ejemplo de egoísmo entre pareja? Gloria al Señor. Eso es para ayudar a los matrimonios, hermano. Egoísmo es selfish, ¿no? Selfish, sí. Okay. Un pescado de sal. Like manera, un ejemplo, de una pareja, entonces, ya sea la nos usa ejemplo como en de hombre, y visa su casa. ¿Amo de casa? Sí. Vamos a movie junto, que vamos a televisión junto, pero turbia que visa es que va turbia lo que gusta so. Exactamente. Entonces, dalaga é casar, portanto, película é coi matamento, é casar não gusta, é coi, pero passou é guste, que va é sair na turbia, ainda não é casar para va com chance de lo qual é gusta. Para a doctora. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y cuando el otro dice, entonces yo voy a ver esto, se levanta y va al otro cuarto para ver en otro televisor. Alabanza al Señor. Es un ejemplo de egoísmo. ¿Qué más, hermanos? Vamos, hermanos, el tiempo va. Es un buen ejemplo. ¿Qué ejemplo más? Hermano Héctor. Fue Héctor. Un ejemplo de egoísmo en las parejas. Un ejemplo de egoísmo de copio. Alabanza al Señor. Bueno, ese es un tema un poquito delicado, yo lo viví. Y lo hago como decir en caso, por lo que yo viví un ambiente, me hago creer ser una persona muy sano en casa. Y yo le dije a la señora, mira, no me gustan los dos sacos, porque cuando hay dos sacos es un problema, porque tú tienes el tuyo y yo tengo el mío, entonces tú no quieres compartir. Entonces yo le dije, un solo saco. Entendieron que es dos sacos, yo pensé en saco de basura, pero no. Entonces, es la entrada, salario. Sí, salario. Entonces yo le dije, y tenemos una sola cuenta. Cuando tengo una sola cuenta, cuando yo creo que tengo algo, la mujer se lo llevó. Entonces, hermano Axel dice, eso no es egoísta, eso es ladronicia. Alabanza al Señor. Pero si tomamos ese ejemplo, amén, las parejas deciden cómo van a llevar sus finanzas. Pero si ambos trabajan, ¿qué cree usted? Que el hombre tiene que cubrir todos los gastos y la mujer no. Alza la mano el que quiera decir algo. Hermana Jasmine. En mi caso, nosotros compartimos todos los gastos. ¿Y cómo lo comparten? ¿Mitad, mitad o dos terceras partes? Sí, por lo menos, si yo pago la casa, un ejemplo, él hace el mercado, así compartimos todo en lo financiero. ¿Qué más quiere? Hermano Elo. Y después hermana Nusha. Denos caso. Después hermana Nusha. Hermano Daniel, si usted habla, no escucha, yo he dicho 2 veces, hermana Nusha, está allá. No puede hablar con los hermanos, usted los Denos caso, nos escoge para tur entrada vina un cuenta, entonces de ahí no está paga tur gasto por tin de familia. Pues nos tenta considerar esa idea puede entrar, esa que también entra, si no está no se entra. ¿Y qué beneficio tiene esta manera? Hay diferentes maneras, amén. De diferentes façons. Hermano Héctor también lo hizo, pero la esposa fue con todo. Pero, ¿qué beneficio tiene esta manera? ¿Qué beneficio tiene la façon ça? ¿Qué son sus beneficios? ¿Qué beneficio? ¿Y qué son sus desventajas? ¿Y qué son desavantajes? Para mí un beneficio. ¿Ustedes entendieron? ¿Es que comprenden? Los 2 salarios vienen en una cuenta. Des salaires de posición seul compte. Y ahí pagan todo. Y là, pour tout bagay. ¿Qué beneficio tiene y después qué desventaja tiene? ¿Qué beneficio après qué desavantages? Para mí un beneficio está que no tiene sentimiento de antama pagando esa que no estaba pagando esa, sino está arriba un cuenta pues esta just guardos sacar fuera de cuenta no está pagar tur cos junto está un cuenta no está un familia un curva tur gasto está de nos tur.
Sin importar si usted gana más o el otro gana menos. Amén. ¿Y desventaja? Et désavantage là? Si un día pareja está egoísta, una desventaja está que por síndico a mí a contribuir más na cuenta que otro. ¿Y qué desventaja más tiene? Qui ça encore qui c'est désavantage? Hermano Joel, ¿qué desventaja tiene? Frère Joël. Ahora tiene 2 micrófonos. Desventaja está si un día no se maneja isen, anto tu luna está isen anda by sin comunicación e ora da cuadra. Amén. Para tener este sistema, ça, es la que, después hermano Jerry, es la que tenemos también en nuestro hogar. C'est ça que nous gagnons dans foyer, non? Hay que tener buena comunicación. Besoin de bonne communication. Amén, hermanos. Hay que acordar Besoin d'entrer dans un accord. cómo se va a usar Comment on peut l'utiliser? y hay que comunicar Besoin de communiquer. cuando se desvía del acuerdo. Les que des accords déviés. Amén, hermanos. Y si el uno levanta cuando quiere lo que quiere, Et si on lève l'argent, Jean veut combien il veut? ese sistema ya Système ça, no funciona. il n'est pas fonctionné encore. Amén. Es un solo pochi, cuenta. C'est un seul compte. Y ahí somos una pareja, una familia. Et puis là, nous sommes seule famille, un seul couple. Y de ahí pagamos todos. Et puis là, nous payons toute bagaille. Pero requiere, obliga a los cónyuges Mais il obligé là, dans couple, a comunicar. pour communiquer. Amén, hermanos. Por ejemplo, Par exemple, si la mujer ya tiene 20 zapatos si femme n'a 20 souliers, y quiere comprar 5 más, il veut acheter 5 encore. y el varón le Et dice, puis garçon a dit, ya tiene 20. vous avez 20 déjà. Sí, pero ese es bonito. Et seulement Pero oui, il no est belle. era. Là, Hay que comunicar. pour le communiquer. Amén, hermanos. Porque usted está gastando dinero en lo que no es. Vous gaspillez l'argent No dans es ça, pas de gaspiller, necesario. pas nécessaire. ¿Cuántos pies usted tiene entonces? Combien de pieds vous gagnez alors? Y si usted no quiere esas discusiones, Et si vous parlez de discussion, ça, usted dice, ok, on dit ok, pagamos todos los gastos on juntos paye toutes les pensions ensemble, y el que resta et puis il reste là, es de usted c'est pour vous, y lo que resta el mío es mío. et ça crée pour moi, c'est pour moi. También es una posibilidad. C'est une possibilité tout. Pero el tener todo junto Mais là, gagner tout ensemble, requiere comunicación. il y a besoin de communication. A veces es difícil Il va falloir difficile, porque muchos de ustedes, parce qu'il y a un pile dans nous, amén, son extranjeros c'est étranger. y tienen familia allá Et nous avons une famille l'autre bord, que depende de ustedes. qui dépend de nous-mêmes. Amén, hermanos. Y usted casa con uno Vous mariez avec un monde que no tiene familia allá qui n'a pas de famille là-bas, y ve todo su dinero ir allá. et il doit tout l'argent pour aller là-bas. No, es que mi tía, Non, parce que ¿sabe? ma tante, moi, ¿Cuál? qui ça? Gracia. No, es otra tía. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Juanita. Juanita. Ahí son las historias. C'est la histoire. Y si usted no quiere discutir sobre esta historia, Si on va discuter sur l'histoire, ça, ok, tenemos esto junto eh bien, on va ça ensemble, y lo demás usted hace lo que quiera con et los puis demás. reste là, on va faire ça avec elle. Amén, hermanos. Evita discusiones, Éviter discussion, yo. evita malcontento. Éviter mécontentement. Amén, pero esa pareja Eh bien, coupe ça, avanza menos rápido la avance moins rapide con una pareja avec au lieu de mon couple que tiene todo junto. qui est tout bagage ensemble. Pero no siempre se puede tener todo junto. Mais c'est pas tout le temps tout capable ensemble. Depende de las parejas Dépend des couples yo, y sus situaciones. et situation yo. Amén, hermanos. Amén. Yo digo lo ideal. Moi dis réel. Y lo ideal en una situación ideal Idéal, es una cuenta. c'est un compte. Egoísta en este caso es Dans le cas ça, égoïste c'est cuando uno trabaja le monde travail y muchas et veces plusieurs fois la hermana hace esto. c'est yo c'est à faire ça. Usted es cabeza de la casa. Même qui tête là. Usted tiene que pagar el alquiler, Vous on paye loyer, la comida, manger, y nada, et y faire nada. ça, payer ça, payer ça. Porque usted es responsable C'est vous responsable ante el Señor. devant Seigneur. Dios le creyó a usted primero. On te crée avant. Yo ni siquiera estaba allí. Même pas même là. Y su dinero C'est l'argent. es para mí. L'argent par là, lui-même femme c'est pour moi. Yo hago lo que quiero con mi dinero. On fait sembler avec l'argent. Amén, hermanos. Pero el varón no dice, Mais un garçon a dit pas dit amén, este cuerpo es mío. et comme ça c'est pour moi. No, son una sola carne. C'est Hermana, le cher. hermana Ketty. C'est Kitty. Sorry, ik ga het in het Nederlands vragen. Bij ons bijvoorbeeld, hij heeft zijn inkomen, ik heb van mij,
En dan hebben we een gezamenlijke rekening. En nuestro caso, él tiene su salario, yo tengo un salario y tenemos una cuenta unido Waarop we een deel van ons salaris donde storten depositamos una parte de nuestro salario om onze dingen te betalen. om pagar las cosas. Dus hij heeft zijn deel ook voor zichzelf en ik ook voor mij. Entonces, él tiene su parte para él mismo y yo la mía. En het werkt perfect. Y funciona bien. Zie, want hij heeft een gat in zijn handen voor bepaalde dingen. Él en tiene, ik heb een él gat tiene in mijn hand voor un bepaalde hueco en su mano por ciertas cosas En ik heb ook een gat in mijn hand voor bepaalde dingen. y yo En también tengo un hueco en mi mano por ciertas het cosas. zorgt dus niet voor wrijving Ah, op die manier. No hay discusiones, no hay pleitos porque cada uno tiene. Amén. Cada matrimonio Chaque mariage, decide. yo decide. Amén. Si estás empezando, ellos se casaron ya de edad, ¿eh? Yo déjà marié à l'âge déjà. Ya tenían sus cosas. Yo gen Amén. affaires. Y cada uno decide lo que es mejor. Chaque monde décide ça qui est Porque meilleur. cuando hay una cuenta unida, Dès qu'il una y a sola cuenta, un compte qui est un seul compte, hay que acordar. besoin qu'il y ait un accord là. El uno no puede sacar dinero así. On va pas prendre l'argent comme ça. Hay que hablar. Besoin parler. Dushi, yo quiero comprar esto. Chérie, vous voulez acheter ça? Tal vez usted dice, ay no. Peut-être qu'elle dit, ay non. Amén. Alabanza del Señor. Depende de las parejas. Depende des couples. ¿Cuál sistema? ¿Qué sistema? Pero no puede ser así. C'est comme ça. Que lo que usted trabaje solo para usted. Et ça que vous réussi comme salaire, c'est pour vous seulement. Hermana Tabita alzó la mano. Amén. No puede ser así. Ça va pas capable comme ça. Hay que compartir. Vous besoin partager. Dios le bendiga. En el tiempo que tuve mi relación de esposo, él me dejó a mí siempre administrar la finanza y resolver las cosas yo, porque él pensó que yo lo podía hacer mejor que él y iba bien. Amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, familia. Alabanza al Señor. Otro egoísmo entre las parejas. L'autre égoïste entre couples. Por ejemplo, Par exemple, ambos trabajan, tous les deux travaillent, pero el uno espera que el otro haga todos los oficios de la casa. mais une rete attend pour l'autre la faire tout travail qui est dans la là. Amén. Usted es la mujer, Ou même qui c'est femme là, la casa es suya, là c'est pour. pero ambos trabajan. Mais tous les deux travaillent. Es fuerte, hermanos. L'effort frère, c'est red. O usted ayuda a pagar a alguien que le ayude en la casa, Soit ou même ou de payer loyer là. porque no puede esperar Parce que pas capable que en d'apprendre. la mañana su esposa salga con usted, Le matin, madame sortit ensemble avec vous. regresen en la tarde juntas Nous retournons après-midi ensemble. y que ella sola Et puis celle lui-même, tiene que hacer todas las il cosas. nous a fait toute bagaille net. Pero pastor, estoy cansado. Mais parce que moi fatigué. ¿Y ella? Et puis lui-même. Pero ella es la mujer de la casa. Mais c'est lui qui fait dans la là. Entonces usted tiene que traer todo el dinero en la casa. Et bien on a besoin de tout l'argent venir dans la Es que no alcanza. Et parce qu'il pas arriver. Por eso ella te ayuda. Il laisse à la vidéo. Amén. Entonces, Eh bien, si no puedes, si ça va pas capable, paga a alguien que le ayude en la casa entonces. paye un monde venir dans la là alors. Amén, hermanos. Así se salen C'est comme ça qu'on de esas sortir. situaciones. La situation. Es egoísmo pensar Égoïste à penser que la mujer tiene una fuerza sobrenatural que femme dans les une force naturelle para hacer su trabajo pour faire travailler y trabajar et puis travail 8 horas, 8 heures de temps. ni siquiera mitad día. Pas même demi journée. Y eso es importante, hermanos. Hermana Iraida. C'est très important. Sí, algo tocante a lo que el pastor dijo, que cuando uno trabaja y tiene el dinero, que uno quiere mantener su familia en Santo Domingo, nunca eso me había llegado a la mente, porque ese nunca fue mi caso, pero ahora, o sea, que usted tocó eso, yo dije, pero cuando uno está en Santo Domingo, uno no mantiene su familia y ellos viven. Entonces, cuando uno viene aquí, porque uno tiene que mantener la mamá, el papá, el primo, el tío, el sobrino, el vecino, eso no tiene lógica. Cuidado que no le apiedran. Había una historia, no sé quién me contó esa historia. C'est une histoire, par contre, ma chérie qui raconte une histoire, ça. Una mujer trabajaba en San Martín. Et une femme qui travaille dans Saint-Martin. No sé si Anuncia me contó eso. Si es Anuncia, pues, tal vez es el secreto que estoy haciendo. Y la señora mandaba dinero a San Domingo. Madame n'a compte voyer l'argent dans Saint-Domingue. Para los hijos allá. Pour petit monde là-bas. Trabajando 2 trabajos. Il travaille 2 travaux. Anuncia, ¿la puedo contarme? Ah, riendo. Amén.
Y un día fue de sorpresa Et puis un jour, comme surprise pour lui, a visitar la familia. elle visite famille. Y los encontró todas así sentados con Il veut tout de suite PlayStation, comme ça, dans PlayStation. con tenis de no sé cuánto dinero. Avec, il doit compter, par contre, combien d'argent. Ella matándose allá. Et puis, il tue tête l'autre bord. ¿Y qué hizo? Il a le fait. ¿Qué hizo Anusha? Se enojó Il est fâché. y no mandó dinero más. Il va jamais envoyer l'argent encore. Porque muchas veces, Parce que plusieurs fois, cuando venimos acá, et nous venons ici, queremos los que quedan allá, nous voulons pousser là, qui est l'autre bord. viven una vida Pour vivre une vie, que nunca pudieron vivir que pas jamais vivre li. si estaban allá. Si yo là-bas, Los malcriamos. nous Y doteo. se esfuerza Et acá. puis, nous faisons effort ici. Amén, para cuidar allá. Pour prendre soin là-bas. Yo dije una vez a un hermano, no está más. Une fois, moi, dit un frère, ça, il va Amén, estaba matándose acá. il a tué tête ici. Yo dije a él, Moi, dis-lui, filme. fais vidéo, filme. Amén, porque ¿qué hacen? Et qui ça fait? Cuando van a San Domingo filman Elle a fait bien. dólares. Et si il fait Yo vidéo, dije, $. filme también Mais on me dit, ou même, tu fais vidéo, tout. en esta posilga que estás viviendo. Non, côté qui va vivre là, dans la situation. Para que tu familia ve Pour que la famille va voir. en qué situación estás acá. Dans quelle situation il est ici. Para que aprecian Yo apprécie lo que estás mandando para ça que allá. vous voyez pour yo là-bas. Amén, hermanos. Es un sacrificio fuerte. C'est un sacrifice qui dit. Y a veces Il necesario, va falloir nécessaire. a veces malcrianza. Il va falloir c'est No sé. de Amén. Pero hay que ver bien, On hermanos. besoin ouais bien bien. A veces la gente no usa el dinero que sacrificamos aquí. Il y a des fois on n'a pas utilisé l'argent nous sacrifier ici. Imagínese ahora, Imagine que está casado ou marié, y tiene que hacer eso. vous voulez faire ça. Puede haber discusión en la familia. Capable de discussion dans la famille. Y en un caso así, Et dans un cas comme ça, sería recomendable me dit recommandable el sistema de los Soliana. système des frères Robbie à madame Lia. Cada uno con su cuenta, Chaque monde a compte yo, cosas, algunas cosas juntas. quelques bagages ensemble. Y si usted quiere con el resto de dinero mandarlo a África, Et si vous êtes avec ça vous voulez en Afrique, fin de mes, no me venga a pedir dinero. fais-moi pas venir demander l'argent. Es que yo tengo que ayudar. Et parce que j'ai besoin d'aider. Un sistema así puede ayudar a evitar Le discusiones. système comme ça va aider éviter discussion yo. Alguien alzó la mano, hermana Nusha. Na St. Martin, Jordi é companhia comita manager, mita tem operado latino, maioria tá de Santo Domingo. Então tem par de nango e casanan mes a permitinan ku e casanan paga turcos, então nan salário a panan. Pero maioria de nan caminha nan viva na St. Martin e luganta genete maneira ku nan tem quanto apartamento que custa na Santo Domingo. Na mes a viva menos antopa allá banda nan viva más millón. Amén, así es, alabanza al Señor. Vamos a ver ahora On a regardé kounya, egoísmo égoïste entre hijos y padres. entre timonio et parents yo. Amén. Hijos, Timonio, ¿qué acciones a veces de egoísmo hace tu padre? qui action, gade parfois action égoïste parents faire. Que piensa en sí solo. Pensez sur tête seulement. También, si vamos al otro, entre parejas, Si nous allons dans l'autre là entre couple yo, a veces gade parfois es una pareja. c'est un couple. Amén. A veces es necesario. Il va falloir nécessaire. A veces el hombre, Il va falloir garçon, amén, tiene que hacer tantas cosas il besoin faire un paquet de bagages para la mujer pour femme là, o viceversa. ou bien entre tous les bords yo. Y cuando hay algo Là que un bagage, en el cual el otro tiene que apoyar al otro, ça que une besoin appuyer l'autre là, no lo hace il va faire porque está cansado, parce qu'il est fatigué, porque no tiene deseo. il va rien désir. Amén. Entonces está viendo su propio interés solamente. Il a gardé son propre intérêt seulement. Si lo tomamos en los líderes, por ejemplo, Par exemple, si vous prenez l'idée yo, necesitan nous besoin el sostén soutenir, de sus esposas. aide madame yo. ¿O no? Oui ou non? Ellos hacen todo para su esposa, ¿o Il no? va faire tout bagage pour madame yo. Y necesitan solamente sostén de su Il esposa. besoin seulement soutenir bien aide madame yo. Que la esposa esté allí con ellos. Madame dans l'ensemble avec yo, Amén. Una esposa yo madame que les apoya. qui appuie elle. Ellos de su parte, Yo même yo fait partie par yo. cuando hay algo, tienen que estar ahí. Là qui un bagage, Están ahí besoin là para ayudar. pour aider. Pero cuando
necesitan algo, mais là que besoin bagay, amén, que le acompañe. ou accompagner elle. Por ejemplo, tenemos actividades este domingo Par exemple, dimanche que nous avons activité. y las esposas pueden acompañar a sus esposos. Mesdames, capable accompagner monsieur yo. No es una cuestión de si tengo deseo o no tengo C'est pas deseo. une affaire si j'ai l'envie ou bien pas envie. Mi esposo va, Madame, monsieur m'bralé, si le quiere que su esposa esté, eh bien moi voulais côté madame moi monsieur moi. aunque no me gusta estar en la gente, Et pas ta reine dans mi monde, voy a estar. eh bien m'bralé pour là. ¿O no? Oui ou non? Si hay una cena en el trabajo de mi esposa, Si on manger dans travail madame moi, invite a las parejas. je invite couple yo. Amén. Yo prefiero quedar en mi jardín allí mojando mis plantas. Je préfère être dans jardin moi mouiller en plante moi yo flemme yo. Pero si me pide, Mais s'il demande pour mal le avec, acompaño a ella, m'a pas accompagner lui. aunque no es mi ambiente. Même si c'est pas ambiance moi. ¿O no? Oui ou non? Prefiero ir donde están jugando dominó, pero amén. Je préfère aller al jeu domino, mais amen. Ese momento no es para mí, es para ella. Moment ça c'est pas bon, c'est pour lui. Y voy a estar con ella allá. Et bien pour aller avec lui là-bas. Y no voy a estar así Et bien pas la chita comme ça. cuando vamos a casa. Qui est nous la calle. Latinoamérica, ahora acá. Nous gagnons 30 minutes là déjà. Usted sabe que no me gustan esas cosas. Vous connaissez que pas bagay ça. Yo vine para complacirte. Vini pour me faire plaisir. Eso es egoísmo, hermano. Ça c'est égoïste frère monsieur. ¿Cuántas veces tu esposo sacrifica para usted? Combien de fois monsieur fait sacrifice? ¿Por qué no puede acompañar en esa actividad? Vous avez pas accompagner dans activité ça. ¿Por qué no puede respaldar a tu Vous esposo? avez pas supporter monsieur. Un líder sin su esposa apoyándolo, Yon leader ça madame n'a pas payé. falta de autoridad. Il manque autorité. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Mientras siempre él está ahí para ti, Parce que toujours là pour. o siempre ella está ahí para usted, Ou bien elle est toujours là pour. ¿o no? Oui ou non? Eso también falta, es egoísmo. Ça c'est égoïste. Amén, hermano. Hay cosas que hacemos Il y a bagay que nous fait. no porque nos gusta, C'est parce que nous aimons. pero porque somos parte de una C'est familia. parce que nous fait famille, partie en famille. Amén, hermanos. Y entre padres y hijos, Entre parents et petits yo. ejemplos, rápido, el tiempo Ejemplo. avanzó. Hermano Elo, padres e hijos. Parents yo avec Simon yo. Un ejemplo que mira un psicólogo visa como a impactar a mí. Por ejemplo, ahora que nos corregimos y uno, mejor dicho, ahora nos queda sin corregirnos y uno, está algo egoísta que no está así. Para sobre corregir un yo, no está algo dulce. Lo puede ser a un feliz, sin llorar, sin nada. De corregir a ver pone que no va a llorar, está más lo que ve pavo. Pues está algo que va a requerir tiempo, digo, energía. Pero está en bienestar de you. Pasó según corregir, él lo va a ir de mal camino, él no va a ir corregir su forma de actuar. Un buen ejemplo. Y ahí Buen usted ve el amor excesivo propio La que va boire l'amour excessif propre del l'amour. padre o madre. De un papa et une maman. No corrija a su hijo Mais pas corriger petit porque li, siente dolor. parce qu'il sent douleur. Cualquier padre N'importe papa que corrija a sus hijos, corriger petit yo, amén, a veces fuerte, il a fallu dire. usted tiene dolor. Vous sentez une Pero douleur. hay padres que no lo hacen Mais qui pas fait ça. porque son egoístas. C'est pas égoïste. Ellos no quieren sentir el dolor. Yo pas voulu pour sentir douleur. No piensen en el hijo. Yo pas penser de Timon là. Amén, hermanos. Y es un buen ejemplo. C'est un bon exemple. Es egoísmo. C'est égoïste ça. Amén, de querer proteger al niño. Il voulait protéger Timon là. Amén, y no levantarlo como debe Il ser. pas lever c'est que ça le fait. Eso no es amor. Ça c'est pas l'amour. Es hacer daño al hijo Ça c'est fait un dérangement dans Timon là. por tu egoísmo. À cause égoïste. Amén, hermanos. Es un buen ejemplo, hermanos. C'est un bon exemple. ¿Qué ejemplos más hay? Por ejemplo, Par exemple, el padre, parents, la madre, maman, cuando hay algo en la escuela, là qui va à l'école, amén, hay noche para que los padres tienen que venir, et dans la soirée, t'as que parents besoin d'aller, tiene que ir. yo dois aller. Llega a casa, Vive la calle, da un baño baigner, y va. et puis aller. ¿Qué interés tiene Qui él? intérêt gagner? Es el hijo que está estudiando. Et si mon a étudier, Y allí tiene que ir a la escuela para el hijo. si il a besoin d'aller dans l'école pour Timon là, ¿Para qué? ¿Para qué? Es beneficio para él. c'est un bénéfice pour lui. Para el niño, ¿o no? Pour Timon là. Cuando es grande, él va a recibir su salario. Il vient grâce à lui, il a besoin de salaire. Y a veces ni nada te da, te piden. Il va faire même rien, il va parents yo. Pero va, Mais va aller. porque no es egoísta. Parce que pas égoïste. Si piensa en sí mismo, Si vous pensez des dice, papiers, estoy cansado on me fatigué. y no voy a perder mi culto. On va pas le perdre service moi. Pero no, sacrifica todo eso On sacrifie tout ça yo para estar allá pour aller là-bas por su hijo. pour petit toi. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y su hijo, Et bien petit de ça. otro lado, De un autre bord. amén, tengo que respaldar a mis Je padres. supporter parents yo.
Soy menor de edad. Seulement, moi gen l'âge mineur. Estoy en casa de ellos. Moi déjà dans caillou toujours. Amén. Hacen todo para mí. Yo fais tout bagay pour moi. Pagan todo para mí. Yo paye tout bagay pour moi. Solo me piden esto. Seulement ils m'ont ça. Lo voy a cumplir. Et bien, pas accomplir avec. Aunque no estoy de acuerdo. Même si pas d'accord. Y cuando me cumplo mis años, Là que moi gen l'âge moi. amén, voy a vivir independiente. Pour vivre indépendant. Es egoísta. Ça c'est égoïste. Amén, de un muchacho De un petit monde de no cooperar en eso. qui pas coopérer dans ça yo. Es que tengo mi vida. Parce que me gen la vie. No tienes la edad. Non, pas qu'on gen l'âge. Y tu vida no es de usted. La vie ou pas pour. Amén, hermanos. Hay cosas simples. Les bagay qui simple. Como líderes, Comme un leader, tienen que manejar su hogar. le manœuvrer foyer. Tener hijos ejemplares Des petits moun qui gen exemple. que obedecen. Qui obéit. Amén. Si un hijo no obedece, Si un petit moun pas obéit, quita la autoridad de un il líder. retire autorité un leader. ¿O no? Y todo lo que tu padre hace para usted, Tout ça que papa fait pour vous, y esa cosa pequeña, bagay tout petit ça. es mi vida. Non, c'est la vie. No, es No. tu padre. Non, c'est papa. Mira cómo él sacrifica para Regardez usted. comment il a sacrifié pour vous. Es egoísta. Ça c'est égoïste. Amén. De esa cosa pequeña, Bagay petit ça. no hacerlo para tener la armonía en el hogar. Le pas faire pour gagner harmonie dans le foyer. Mientras estoy allí, Pendant que moi là, amén, cumplo con eso. et bien accomplir ça. ¿O no? Oui ou non? De otro lado, Yo l'autre bord, hay padres les parents yo, que tienen sus hijos como esclavos. qui gen ti moun tan kou esclave. Que ellos solo tienen que hacer todas las cosas de la casa. Yo quitte pour ti moun faire tout bagay dans kay là. Ellos no hacen nada. Yo même yo pas fait rien. Alabanza al Señor. Así en el hogar, Comme ça dans foyer, usted puede ver el egoísmo. vous avez jouer égoïste. Amén. Egoísmo de padres que no se atreven a corregir sus hijos. Égoïste de parents qui pas osé corriger ti moun yo, De hijos de ti moun yo, que no tomen en cuenta el sacrificio que sus padres hacen por ellos. qui pas kebe en compte des sacrifices par fait pour yo. Amén. Y en edad de adolescencia Et puis dans l'âge adolescent, vienen tantas influencias yo paquet influence de la escuela, dans l'école, del mundo, mucha dans le monde, presión paquet pression sobre el joven. sur jeune yo. El mundo los Monde presiona pas pressionner para ganar al pour mundo. gagner le monde là. Amén. No es fácil. Il pas Y facile. del otro lado están los padres L'autre bois pareil là, que exigen algo de qui ellos. exige pas garder eux-mêmes. Amén. Cierta conducta, Une série de conduites, ciertas normas une série de normes, y valores. de valeurs. Y ahí está el muchacho entre las dos. Et c'est là ti moun yo entre deux là. Y no puede tomar una decisión Il va prendre décision, pensando en sí solo penser des propres têtes seulement. mientras está en la casa de sus Tout padres. dans li en dans kay papa. Amén. Tiene que posponer ciertas decisiones. Vous proposer une série de décisions. Piensa Pensez. en tu padre, piensa Pensez des parents yo. en tu madre. Pensez des mamans et papa. Alabanza al Señor, el sacrificio que hacen para usted. Sacrifice a fait pour vous. Usted quiere agradar al mundo, Vous voulez faire mon a tus plaisir. amigos Les amis yo. y tus padres. Eh bien, et parents yo alors. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Eso es egoísmo. Ça c'est égoïste. Amén. Si son líderes, Si c'est un leader yo, amén, tienen mejor testimonio ou gen plus meilleur test, ou gen meilleur témoignage. si sus hijos C'est petit yo. le apoyan. Yo appuyé yo. Pero si un padre Mais si un ni papa siquiera yo li pas même puede decidir capable de décider. sobre el corte del pelo de un hijo, sous couper cheveux petit des gens fait cheveux. el hijo es egoísta Et puis ça y l'égoïste el padre es débil. et parents lui même les faibles. Amén, hermanos. Usted sabe que es importante para tu padre, L'important pour papa. amén, trabajar para Dios, Travail pour para Dieu. ser testimonio. Pour ser un témoignage. Y con simple pelo, Avec simple usted cheveux. le quita la autoridad Il a a él. retiré autorité. Que Dios se dé un plaga en tu pelo y caiga todo. Que bon Dieu mette un plein dans cheveux là et puis tout tomber. Porque eso es egoísmo en extremo. Parce que ça sont égoïstes extrêmes. Y es un padre débil. Et puis son papa ou un maman qui fait. Esas son cosas en la familia, C'est pas dans la hermanos. famille frère m'sem. Amén. Que destruyen la armonía Qui détruit l'harmonie por el à egoísmo. cause égoïste. Pero es que yo tengo mi vida. Mais c'est parce que c'est la vie, moi la vie. Sí, moi. o no Oui. que Usha. Pero eres menor de edad. Oui, mais son l'âge mineur. Espera tranquilo. Restez tranquille. Cuando llegas a la edad Le revient à l'âge de 18 años 18 ans. y quieres separarte Et bien, si vous voulez séparer, y ponerte como una loca. Et bon mettre autant que monde fou. Amén. Amen. Yo te di Moi-même moi dit moi ba lo que pensaba que era correcto. moi ba ou ça que pense qui correct. Ahora usted tiene que decidir tu vida Konya si vous pour décider la vie ou, y yo lo respeto. moi-même m'a respecté ou. ¿Qué prisa tenemos? Qui presse nous gagne? Qui la pression nous gagne? Bueno, hermanos, no que hizo nada, estaba hablando, por eso yo le Ya parce qu'il fait rien, juste. mencioné su nombre. ¿Tiene una pregunta? Est-ce que une question? Kiyoshi tiene una pregunta. Que eu chaque une question. En vez de preguntar, ámale usted una pregunta a mí, amén. Pope bianan e mama nang ora nos pape kunang
nos está contando nos vida, nan hobby nanta rabia con nos, nanta wak nos fault nan so, después nanta rabia ahora nos no contan nada. Pero bomesa mostrarme que ahora mi papá Cuba bota rabia, so bueno está comprendendo. Y después nanta rabia ahora no contan nada. Un buen punto. Bom point. Amén. Se aplica a mí también como padre. Amém. Se aplica também como pai. Razón, Botín, completamente. Por qué razón? Amén. Y a mí también. ¿Por qué nos emocionamos que no es bueno? Por qué ça nous émotionne que un bagage qui pas bon? Porque amamos tanto a nuestros hijos. Parce que nous tellement aimons petits nous. Y cuando cuentan eso, Et là que viennent raconter ça, casi nos da un ataque de corazón. nous presque fait attaquer. Que no es bueno. Un bagage qui pas bon. Hay que dar sereno y escuchar al hijo. O a la hija. Amén. Y de dentro. Y no que está enojado contigo. Et parce que moi fâché avec vous. Pero es su hijo. Mais c'est petit tout. Y no sé si para todos los hombres es igual. Par contre, c'est pour tout garçon les mêmes bagailles. Y si es la hija. Et si c'est petite fille. Es peor. Plus mal toujours. Amén. Y por eso reaccionan así, pero no que es bueno. Peut-être ça réactionne comme ça, mais un bagage qui pas bon. Hay que quedar sereno, tranquilo, escuchar la niña o el niño y aconsejar. Y a veces viene un castigo. Ajá, pero ¿por qué hiciste eso? Usted entiende que hay castigo, ¿no? Pero quedar tranquilo. Es difícil. Pero tienes razón. Amén. Hermana Emily también hizo mal, ¿no? Más hijos, hermana. Una hija grande, amén. Tabita. Un pequeño remarque sobre el tópico de nuestra hermanita Iraida. Ella dice que en Santo Domingo. Ya pasamos de ese punto. No, por eso quise traerlo. Bueno, ok, no hay problema. No, termina. Amén. Seguimos entonces. Ahora, egoísmo entre hermanos, hermanos. Egoísmo entre frères. Sí, hermana Bandy. Me quiero remarcar algo, arriba, pastora, lo que pastora avisa de tópico de Keosha. Timbia mamá o tata ta reacciona así na paso de esta manera un shield que carácter mes de nós como mamá y tata ta pone para proteger o no para cubrir nos do loco es cosa que ela avisa así nos entonces esta sale de forma de zundra pero no que no está rabiaco con lo cual que la hace pero dor que es dolor ela hace nos dolor entonces nos como curva me esta shield dor de cómo se cae así que no es bueno que no está bon amén. Hermana Ketty. A mí mes no tengo yo, pero me trago mucha nan y tengo hora nanta así cierto cos con bota rabia. Amén. Y ya nos que muestran que nos no hay cos bon, pero a mí te quiere que después que ese pasa, como a Sundra e eu, mester tem momento para voy llamar eu back e sinta tranquilo e papia com ele, para e porta no será. Amém. Zodat ze steeds naar je terug kunnen komen. Amen. Want na school, met de experience esse também, e tem hora me também da Arábia, vive de também por visa com me da Arábia, pero depois me da llaman back para papia kunang de tranquilidade. Amén. Amén. Eso es muy importante. C'est très important. Si podemos reaccionar Si on peut réactionner tranquilo, tranquille, es ideal. l'idéal. Pero a veces, Mais des fois, amén, son cosas que se repiten. c'est bagaille qui répété. Entonces allí uno sale, alabanza al Et là, Señor. on va Hay que mantener la puerta abierta para nuestros hijos, Nous avons besoin quitter porte à l'ouvrir pour Simon yo. poder hablar, que ellos puedan hablar con nosotros. Pour parler avec nous. Nuestros hijos, recuerden bien, Simon yo songe bien. no son nuestros amigos, Yo pas sans nous. son nuestros hijos. C'est petit nous yo yé. Amén, hermanos.
Alabanza al Señor. Es que si yo los corrijo van a odiarme. No, tu hijo no te va a odiar. Et parce que si me corrige la braille, non, il pas braille. No te va a odiar. Il pas braille. Si usted lo corrige bien Si vous pas corrigez bien, y tiene razón et il a raison. y lo hace no en furia, porque a veces no corregimos a nuestros hijos Il va falloir pas corriger tout le monde yo. y después explotamos. Après nous exploser. C'est commencer. Eso es mal. C'est ça qui pas bon. Eso es rabia. Ça, c'est- Eso es ça, c'est corrección. colère. Es mejor hablar constantemente. C'est plutôt parler constamment. Amén. Es que no me van, no, te van a apreciar cuando sean grandes. Non, là, il fin grand là, il y a pas apprécié ça. Amén, hermanos. Pero usted tiene que amar a Dios primero, Mais besoin que bon Dieu premièrement, menos a usted, moins que vous-même, para poder levantar a sus hijos. pour élever tout le monde yo. Egoísmo entre hermanos, hermana Naomi. Si lo cual cu hermana que te avisa para mí pensaría algo también, o pibes como mayor, ahora no si una falla, no está espera de nada con una visa despensa, o no está busca parte de arrepentirse canan, pero me te quiere como mayor, nos también, ahora nos falla, nos hace algo que porta rabia, o nos está denosrable, nos hace algo contra nos yunan, me te quiere importante también con nos también, por visa despensa, acercarnos y visa ahí, pues me podrá reaccionar diferente. Amén, hermana Iraida. También cuando nosotros tenemos nuestros hijos, muchas veces los padres pasan por situaciones difíciles o no bonitas. Entonces, cuando uno tiene hijos, uno no quiere que el hijo pase por ciertas cosas. Y entonces, por eso dice, no, mijo, mira, yo pasé por tal cosa y no quiero que tú pases por lo mismo. Muchas veces ellos, como son jóvenes, no lo comprenden, o ellos piensan que uno no quiere que ellos supuestamente gocen su vida. Amén. Pero, ¿que ellos no qué? Ellos, ¿No gocen su vida? no, ellos piensan que nosotros como padres lo corregimos porque no queremos que ellos gocen su vida como ellos dicen de que gozarla. Amén. Hay diferentes maneras de gozar la vida. Il y a différentes façons comment jouir la vie. Y hasta los 18 años, Et à 18 ans, usted no puede gozar como usted quiera. on va jouir Jean voulait. Después de los 18, Après 18 ans, usted no puede gozar como usted quiera. on va jouir Jean voulait. Cuando usted se independiza. Là que vous prenez indépendant. Amén. Imagínese, soy cristiano. Imagine moi c'est chrétien. Mis hijos nacieron en el Evangelio. Dites-moi fait dans l'évangile. Y ahora uno en mi casa Quand il y a un monde dans caille moi, decide fumar droga porque eso es gozar la vida. il décide pour le fumer drogue, ça c'est jouir la vie. Yo mismo lo llevo a esos lugares donde tienen los niños. Moi même me aller ensemble avec lui, m'amener le côté qui No se puede. Ça va Eso es faire. egoísmo. Ça c'est égoïste. Espera Retetan. a tener tu edad, Jusqu'à qu'on ait l'âge estar ou independiente. indépendant. Amén, hermanos. Entonces usted quiere destruir su vida. Eh bien, si vous voulez détruire la vie, Me va a hacer dolor. ça fait mal. Amén. Pero ya usted es adulto. Mais on a qui adulte déjà. Respeta sus decisiones. Respecte les décisions. Pero cuando usted aún no es adulto, Mais jusqu'où si ou pas quoi usted dire. ve como sus padres Si ouais, un petit coup parent se yo. sacrifican Va faire sacrifice para usted. pour même. Y padres, parents, yo. no pongan reglas Pas mettre règles que usted mismo no puede cumplir. que vous pas accomplir. Amén. Yo recuerdo una vez, creo que, hermano, voy a dar un ejemplo de usted, ¿está bien? Muchos años atrás. A pile l'année passée. Vianney entraba por ahí con su hijo. C'est on est pas entrer là avec. No recuerdo bien. Moi pas songer bien. No te he dicho que no pases por ahí. Moi pas dit pas passer là. Y el niño siguió tranquilo así. Et petit garçon il continue comme ça, tranquille. Ella no hizo nada. Il va faire rien. Y le he dicho a ella, Moi dis-lui, no pongas reglas pas mettre règles si no lo vas a mantener. si que moi pas Y kembel. no pongas reglas ridículas. Et pas mettre aucune règle ridicule. Amén. Si pones una regla Si vous mettez une règle y no exiges que lo mantenga, et ou pas exiger pour el kembel, hijo no te va a obedecer nunca. et puis si mon ça pas jamais obéir. Amén, hermanos. No pongas reglas que no son necesarias. Pas mettre règles qui pas nécessaires. Hace lo más difícil para tu familia. Plus difficile pour famille. Y si pones una regla, Et si vous mettez une règle, tienes que demandar que lo cumplan. ou bien besoin de demander lui, recommander lui pour l'accomplir. Porque así atacan tu autoridad. Parce que comme ça, il est capable Atacan tu de autoridad. attaquer l'autorité. Ou Y sin autoridad, et sans autorité, no puedes levantar un hogar. pas capable de lever dans un foyer. Amén, hermanos. Period. Hermana Yolette. Timbia pastor mucha nang orabuta papia kunang fe orabu no acepta le qual nang ke nang bise buta arabia kunang bumeste acepta tul kos nang ke. Amén. Pero muchas veces, Plusieurs fois, cuando llega esa edad, hermanos, le arrive dans l'âge ça, depende cómo hemos instruido nuestros ça hijos. dépend comment nous élevons, bien instruire tout le monde. Amén, hermanos.
Y yo no digo que tienen que ser cristianos, no. Tienen que ser muchachos de carácter, de estructura, amable. Amén. Y si no quieren ser cristianos, amén. Pero sí tienen que obedecer. Y si uno llega a los 12, 14 años, ya no tiene control de su hijo. En 90% de los casos, los padres han fallado. Tú has fallado. Amén, hermanos. Tú has fallado. Josefina y Marta, después seguimos. Porque tenemos que terminar esta parte con un texto. Dios bendiga, pastor. Yo toda la vida he usado con mis hijos y con mis hermanos una técnica que me enseñaron a mí en la universidad en la psicología. Primero lo escucho, me quedo callada un buen rato y después me siento con ellos, hacerle entender lo que ellos están haciendo mal. Amén. Eso sería bueno. No todo el mundo tiene esa capacidad de quedar callado. Amén, hermana Marta Medrano. Pastor, cuando mi hijo estaba aquí, cuando mi esposo y yo tenemos forma distinta de regañarlo. Mi esposo le decía, cuando él se iba a andar, a ti te voy a ver yo por ahí, tirado como esos choles. Y yo le decía, mentira, mi hijo, a ti te voy yo a ver. Le preguntaba, ¿qué tú quieres ser? Él me decía, mami, yo quiero ser ingeniero en computadora y quiero ser un segundo jefe o jefe primero. Y yo le decía, mi hijo, yo tengo fe en ti, que tú, tus metas las vas a cumplir. Y hoy mi hijo es un ingeniero y es un segundo jefe por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Le tapó la boca a su papá. Alabanza al Señor. No es la forma ideal de esa pareja de levantar el hijo así. Uno diciendo algo, otro diciendo algo. Eso puede a veces resultar malo para el hijo. Tienen que estar de acuerdo. Amén, hermanos, como levantar al hijo. Eso es muy importante, hermanos. Hay una pregunta acá. Dice, egoísmo entre pareja, no tener cuenta con el otro en la intimidad. Hermana Aira, usted mandó esto. Ah, ok. Amén. Amén, alabanza al Señor. También hay egoísmo ahí, ¿o no, hermano? Que uno quiere forzar a la otra. Amén. Pero a veces la otra nunca quiere. También es egoísmo, ¿no? Una señora, una hermana me dio una lista de argumentos porque a veces la mujer no puede. No es que no quiere, pero que no puede. Y dio un consejo. Amén. Si desde la mañana el hombre se levantó y le preparó desayuno, al mediodía le recibe con un glass de champaña, ella ya se pone, bonito, esta noche hay fiesta. Pero si no hace nada de eso y llega la noche y tira la mano, ¿qué pasó? Amén, hermanos. Hay que preparar el ambiente con otras palabras. Y dejamos hasta ahí. Filipenses 2. Egoísmo entre hermanos. También hay alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero vamos a ver este texto antes de terminar. Y continuamos otro día. Es bueno analizar, padre, madre, hijos, analizar ese egoísmo y dar paso a ver cómo se puede cambiar. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Amén. O puede usar ahí también, nada hagáis por egoísmo.
o por ou bien vanagloria, pour vaine de gloire. antes bien con humildad. Au contraire, ouais, c'est avec humilité. Escucha bien, Dale bien. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Remet une à l'autre coup en propre tête. no mirando cada uno por lo suyo propio, Pas regarder l'autre là, ta coup, no mirando su propio interés, pas regarder propre intérêt. sino cada cual también por lo de otros. Mais chaque bagaille doit fait pour l'autre. Haya pues en vosotros Capable gagner, doit gagner dans nous-mêmes. ese sentir que hubo también en Cristo. Sentiment ça qui te gagne tout dans Jésus-Christ. ¿Era Cristo egoísta? Jésus-Christ est égoïste. Si Cristo era Si egoísta, Christ est égoïste, hubiera quedado allá en su tercer il cielo, a abrité en l'air dans le troisième ciel. rodeado de ángeles, Et entouré avec de anges, gloria. de gloire. Amén. No tenía ninguna Il n'y a obligación, aucune obligation. pero Él amó a nosotros, Mais il remet nous. pensó en Il nosotros pensait de nous-mêmes. y dejó todo atrás. Il quittait toute bagaille derrière. Amén, hermano. Y se humanizó Il fait tout le monde. y murió en nuestro lugar. Il mourit dans la place. Es una muestra de humildad C'est un de humilité. y una muestra que Él no era egoísta, Que s'il n'est pas pero égoïste, era amoroso. il était amoureux. Pensó en usted, pensó en Il mí. pensait de vous-même avec moi. Y lo que dice, Regardez qui ça le dit. amén, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Et dans ça, qu'il est même si avec bon Dieu, mais il n'est pas fait tant que bon Dieu. Amén. Él se destruyó a sí Il mismo détruit tête lui-même por nosotros. pour nous. Con la palabra del Señor. Vamos a ver un texto más de Romanos 15. Romains 15. Así, los que somos fuertes Comme ça, c'est là qui fort, debemos soportar de supporter, las flaquezas de los et débiles ça qui faible. y no agradarnos a nosotros mismos. Pas fait tête nous-mêmes plaisir. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo Chaque une de nous fait prochain nous plaisir. en lo que es bueno C'est ça qui est bon. para edificación. Pour édification. Amén, hermanos. No siempre podemos hacer lo que queremos. C'est pas tout dans nous qui fait ça nous voulons. Alabanza al Señor. Aun cuando estamos adultos, Et là que plus mal toujours que nous adultes, vivimos solos, nous vivons pour compte nous. pagamos todas nuestras On cosas. paye tout bagaille nous yo. Aún así, Con ça même. usted tiene una familia, Ou tiene de- un padre, ou tiene de un un femme, madre. ou de un papa, un mamá. Puede hacer mucho más, Vous avez fait plus bagaille toujours. pero tiene seres que le aman a Mais usted. on gagne être vivant, on gagne monde qui Hay que remet. tener cuenta con esas On personas, doit que me compte à l'autre monde ça yo. con tu familia. La famille. Amén, hermanos, y no ser Ou egoísta. pas de égoïste. ¿Sabe usted cuántas cosas Vous connaissez combien bagaille a veces hacemos que des fois nous faire cansado, un bouquet sin gana? sans aucune Pero hay envie. que hacerlo Pas besoin faire. porque tenemos familia, Nous le faire parce que nous avons tenemos famille. hijos, Nous avons petit. tenemos esposa. Nous avons madame. Alabanza al Señor. Una palabra para el Señor. Câble le Seigneur. Porque ni aun Cristo agradó a sí mismo. Pour que Jésus-Christ qui fait des en plaisir comme ça, Antes bien, au contraire, como está escrito, ya está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En 1 Corintios 7, en Corinthians 7, 33 dice, mira aquí, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, et mon mari besoin de faire attention des bagages monde là, de cómo agradar a su mujer. comment pour le faire à madame ni plaisir. Amén, hermanos. Usted se casó, varón, Ou marié, monsieur, garçon. pues tiene que agradar a su Eh mujer. bien, on doit faire madame au plaisir. Ay, no, pastor. Ah, non, pasteur. Yo no pensé que era tan fastidioso. Moi, pas penser qu'elle était dans Ya estás cansado. Ou que t'en ¿Qué le gusta a su mujer? marié, qui ça madame remet? Amén, hermanos. Usted tiene que hacerla feliz. Ou besoin faire les ¿O no? Oui ou non? Hay asimismo diferente la casada y la doncella. Et qui est différent. La casada y la soltera. Ça y est qui marié et c'est là qui célibataire. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor Célibataire prend son bagage Seigneur. para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pour les saints, d'accord, attaquer l'esprit. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, Mais ça qui marié besoin faire attention de cómo agradar a su marido. comment pour le faire marier le plaisir. Piensa eso, hermanos. Pensez de sa femme. ¿Cómo puedo agradar Comment faire plaisir? a mi esposo Monsieur moi o a mi ou esposa? bien madame moi. Amén, hermanos. Y para no ser egoísta, Et pour pas être a égoïste, veces exige il sacrificio. est parfois lui exiger sacrifice. Alabanza al Señor. Hacer cosas Pour faire un bagage que a usted no le que gusta, mon père aimait, cansado, bouquet, fatigué, aún así, constant tout, mover mouvementé para la familia, por la Pour familia, familia. porque usted ama. parce qu'on aime. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Alabanza al Señor. A veces los hijos tienen tareas simples. Il va faire un devoir simple. Cada día uno tiene que lavar los platos. Et chaque jour, il a besoin de laver assiette. Para cuando padre y madre lleguen a casa, los platos están lavados. Pour que pas arriver à la caille que tout assiette lavé. Y a veces no lo Il hacen. va falloir pas faire. Y los padres tienen que llegar a la Mes tarde parents besoin qu'il y après-midi, meterse en la cocina rentrer dans la cuisine, a lavar los platos. à laver vaisseau. Eso es egoísmo. Ça c'est égoïste.
¿No piensa que ellos están cansados? Ou pas parce que même tu es fatigué? Usted llegó de la escuela Vous temprano, êtes de l'école bien bonheur. descansó media hora, Et puis vous reposez de mi-temps. amén, comenzó a hacer su tarea. Commencez à faire des devoirs. No pueden lavar los platos. Ou pas qu'à laver vaisseau. ¿Por qué piensas que ellos tienen tanta fuerza? Parce que vous pensez qu'il y a un paquet de force. Es que estoy cansado. Et parce que fatigué, alors yo même alors. ¿Y ellos no están cansados? Yo même pas fatigué. Eso es egoísmo, hermano. Ça c'est égoïste, frère Sam. Amén, hermanos. A veces no ayudamos, Il va falloir pas aider. pero ensuciamos. Mais nous Ensuciamos. nous sales. ¿O no? A veces no ayudamos, Il va falloir pas aider. pero dejamos los zapatos por ahí. Mais nous qui les souliers là. Amén. Y Isaura lo va a izar. Et puis Lo va a recoger. il va le retirer, il va le ramasser. La esclava Isaura. Esclave Saola. Y ahí en el baño hay un barril de ropa. Et gagne Barril, ropa sushi. on boîte là. Usted quita su ropa Gagne rat sale. y lo pone al lado. Me retire ben mettez le bord. Isaura pasará por ahí. Et puis Saola passe par Mételo là. dentro usted. Pedro, Pierre, rentrez ou même. ¿O no? Son cosas pequeñas C'est bagaille tout petit que afectan qui affecte el amor entre la familia. l'amour de la famille. Y usted hace esas cosas irritantes Vous faites bagaille ça qui irrité. y la noche usted quiere tirar la mano. Et puis dans la soirée, ouvrez voyez mon soleil. Estoy dormida. Il dormi. ¿O no? Vamos a cambiar eso, hermanos. On va changer ça, frère Sam. Vamos a cambiar eso, hermanos. On va changer ça, frère Sam. Y rápidamente, tarea para la casa. Rapidement, devoir pour la caille. Parejas, escuchen bien. Couple, entendez bien. ¿Quién es el fundador y guía del matrimonio cristiano? ¿Quién es el fundador qui c'est fondateur y guía et guide del matrimonio cristiano? de un mariage chrétien? En caso ustedes lo llenan. Dans caille on remplir. ¿En qué aspecto Dans quel aspect nuestro matrimonio mariage nous necesita ayuda besoin d'aide para mejorar? pour améliorer? ¿En qué aspecto Dans quel aspect nuestro matrimonio mariage nous necesita ayuda para besoin mejorar? d'aide pour améliorer? ¿En qué aspecto Dans quel aspect nuestra familia famille nous necesita ayuda besoin d'aide para mejorar? pour venir plus meilleur? Hay gente Il y a que monde la situación es terrible, situation terrible. no salen de esa situación, Pas qu'à sortir là-dedans. pero no buscan ayuda. Mais il pas chercher aide. Y hay un dicho, Il y a une parole qui dit no te cuelga pan para fuego, algo así. pas quoi que rat sale. Amén. No, necesitas ayuda. Non besoin d'aide. Porque no están saliendo de esa situación. Parce que pas sortir dans la situation, hein? Busca ayuda. Debe chercher aide. Que les ayuden. Faut aider ou. ¿Cuál es los aspectos positivos de nuestro matrimonio? Escríbelos. Qui aspect qui c'est aspect positif dans le mariage? ¿Qué aspecto positivo tiene nuestro matrimonio? Qui aspect qui c'est aspect positif dans le mariage? ¿Cuál aspecto positivo tiene la familia? Qui aspect qui c'est aspect positif dans la famille? Me imagino que hay aspectos positivos también. Moi imagine qu'il y a aspect positif tout. Amén. Lo que los hijos hacen, lo que los padres hacen. Ça que tout le monde fait, ça que parents yo fait. Y punto 6. Point 6. Pedirle al Señor que te ayude tu vida familiar. Demander Seigneur pour aider vivre la famille. ¿Y con qué usted va a empezar? Et puis avec qui ça va Para commencer mejorar pour améliorer esa vida familiar. la vie la famille ça. ¿Qué acción usted va a tomar Quelle action on peut prendre para mejorar pour améliorer esa vida familiar? la vie famille ça? Tanto padre, Papa ou madre, maman hijos. et timonio. ¿Qué acción? Quelle action? Hacemos guerra contra el egoísmo Nous avons fait guerre contre l'égoïsme. para tener un hogar feliz. Pour avoir un foyer heureux. Amén, hermanos. El que pone cacho a su mujer o a su hombre, Il y a des gens qui mettent un camp, c'est soit la madame ou le monsieur. nosotros no hacemos eso. Nous n'avons pas fait ça. Es un egoísta Ça, c'est un égoïste. grande. Un gros égoïste lié. Podemos estar de pie À nous lever camper. en esta mañana. Me extendí un poquito porque en la tarde no tenemos culto, hermanos. Il faut allonger plus, toujours parce qu'après-midi, il n'y a pas de service. Y adoración, mitad entrega mi mes, oh Señor, mi quieta más manera vos. Y tengo momento de adoración, mitad entrega mi vez, oh Señor, mi que está más manera vos. Gloria
Gloria al Señor. El pastor Eduardo Sánchez está en sintonía. ¿Cuándo le mandan saludos? Dios te bendiga, pastor. Le esperamos el lunes aquí en la preciosa isla de Bonaire. Oh Señor. Si alguien quiere pasar al altar, puede pasar. Si on veut passer devant l'autel, là, on va passer. Atame aqui, lléname ahora, gamita, imagen de vos, oh Señor, mi que da más manera vos, y de momento de adoración, vida entrega mi vez, oh Señor, mi que está más manera vos. Solo Dios nos puede cambiar. Cuando reconocemos lo que hay que cambiar, lo podemos poner en las manos del Señor. Las parejas cristianas, hay esperanza para ellos, porque sirve a un Señor, un Dios vivo, que puede cambiar, transformarnos, hacernos mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Reconoce lo que te falta y pide a Dios en esta mañana que transforme tu vida. Laga mi papia manera oh Señor, mi que está más manera atame aquí, lléname ahora, haga mi tajón, imagen de vos, oh Señor, mi que da más manera vos, atame aquí, lléname ahora, haga mi tajón, imagen de vos, oh Señor, mi que da más manera vos. Vamos a orar por nuestra hermana Lina, alabanza al Señor. Padre celestial, te presento a Lina en tu presencia, Dios mío, Señor. Oh Dios, obra en su salud, oh Dios. Obra en su situación familiar, Padre. En el nombre de Jesús, mira a cada hijo, mira a su hijo y mira a sus hijas, Dios mío. Padre, glorifícate en esta familia de manera especial. E intervenga, Dios mío, con tu poder, con tu gracia, Señor. Hoy yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende sobre esta vida y sana, Dios mío, toda dolencia, toda enfermedad, Dios mío, y desciende en este hogar, oh Dios, de manera muy especial, y desciende en cada hogar, en esta iglesia, Dios mío. Visita a los padres, visita a los hijos, Dios mío, visita a los esposos y las esposas, Jehová, oh cada matrimonio, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, que estas palabras, Señor, toque a cada uno, que empiecen a hablar en sus hogares, en sus matrimonios, tocante puntos que necesitan mejorar, Señor, que pueden buscar ayuda los que necesitan ayuda, Dios mío. En el nombre de Jesús, bendice esta tu iglesia, tu pueblo, Jehová de gloria. Bendice a cada uno, Dios mío, cada reto en cada hogar, Señor, bendice, Jehová, glorifícate. Ayuda a los hombres, Dios, ser hombres de los hogares, Padre. Dele sabiduría, Dios mío, dele fuerzas, Jehová. Ayuda a las mujeres, Dios mío, ser madre y esposa, Señor, Dios
Dios mío. De la sabiduría, de las fuerzas, Jehová. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice a los hijos, Dios mío, Señor, que también a veces están en estrés, en situaciones que no le agradan, Jehová. Oh, que haya comprensión en cada hogar, Dios mío. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Jehová, yo destruyo toda obra del diablo que se levanta contra los hogares, Dios mío, Jehová, para destruir la armonía en los hogares, Dios mío, en el nombre de Jesús. Vamos para su oración por nuestro hermano Zoraida Hodge. Nous allons faire une prière pour Zoraida Hodge. Usted cumple años a la alabanza del Señor. Aujourd'hui, c'est anniversaire. ¿Cuántos años la cumple, Romana? Combien d'années? Nos hermanos Zoraida Hodge allá na Corsou. C'est Zoraida na Corsou. Dios bendiga a Zoraida, Señor. Sí, Señor. Thank you, Dios. Que guardele, Señor. Que pueda cumplir años de bom caminho, Dios mío. Thank you para receber e de força perseverar. Gener, Senhor, com o Espírito Santo. Gener com a candela. Ajuda seu hogar, ajuda seu matrimônio. Ajuda sua junang, Senhor. Tu nes saúde e força para seguir servindo, Dios mío. Te dia trompeta em zona. Obra milagre riba de Senhor. Toque de maneira especial. Bendicionar cada aí na Yandoret. Bendicionar Excel, Dios mío. Bendicionar cada em sintonia, Padre. De nome de Jesus, Jehová de glória. Com presença, eu oro sentir de maneira especial, Senhor. E tu estamos em sintonia. Allá em Colômbia, aqui na Boneiro, em Curaçao, aí na Holanda. Deus les bendiga. Deus bendicionar vos. Sinta a presença do Senhor. Deus toca vos em cada de nome de Jesus. Thank you, Señor. Merci, Señor. Thank you, Dios. Merci, Mira a mon Dieu. Judith Villa, Señor, y pido oración por su casa. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre los ataques espirituales sobre su hogar. En el nombre de Cristo, usted conoce a Judith, Dios mío, Juliet, Dios mío. En el nombre de Jesús, reprendo y destruyo toda obra del diablo que hace levantado contra su hogar. Me paro en la brecha por esta vida, por este hogar, por los hogares de esta iglesia. Y reprendo toda obra del diablo que quiere destruir los hogares, la familia. En el nombre de Jesús, suelta los hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Amén. Gloria al Señor. Dios que menciona mi hermana. Rampo Cinta. Amén. Nos ha despedido de nuestros seguidores. Que coronanco a tarde nothing service. Amén, hermana. Nós temos outro chamar. Nous allons réunir encore mardi. Nós vamos começar com nosso semana de retiro. Quand nous allons commencer avec semaine de retrait noir. Deus bendiga você, Deus irmã Aida. Amém. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.